amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz. Un momentito que hemos empezado, ¿no? Lo que intentaba decir anteriormente, desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión y también desde nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Estamos en directo y a través de la 97.3 en la radio. Bueno, debate en antena, que hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, que no sé por dónde empezar porque van encadenadas las noticias. Hay nuevas noticias sobre el indigno fiscal general del Estado, que cuando se dio cuenta, le filtraron o le dijeron: ojo que te están investigando, ojo que te van a llamar a declarar, lo primero que hace, como cualquier delincuente, es esconder las pruebas, pero no ha sido suficiente. Borró los WhatsApp, borró también los correos electrónicos, pero ahí está la Guardia Civil, nuestra maravillosa Guardia Civil, que ya le ha dicho al juez del Supremo: tranquilo, porque los WhatsApp, aun siendo borrados, no sé cómo, la verdad que tiene mucho mérito, están aquí, los tenemos localizados, y todos los WhatsApp borrado por el indigno fiscal general del Estado ya está en poder del juez del Supremo. Eso por una parte. Y luego vamos a hablar del piso que tiene alquilado la familia Sánchez Gómez, el presidente del gobierno y su esposa, en el centro de Madrid, un precio módico, 825 euros, una ganga, en todo centro de Madrid. ¿Y qué hacen? Bueno, pues subalquilar por habitaciones a los clásicos Airbnb, ¿no? Estos pisos turísticos que dormir una noche pues, puede valer 230 euros, ¿no? Se han sacado una pasta. Este piso es propiedad también, al igual que era un piso que hay en el mismo edificio, donde había una sauna que tenía el suegro de Sánchez, una sauna gay, que también estaba en el mismo sitio. Y también era propiedad de Bufas. En fin, tienen unos líos que es que no paran esta gente. Y sobre el gasto en defensa, ¿qué va a hacer Podemos? Podemos dirá que sí. Ahora, no estamos de acuerdo. Están todos por la nómina, los de Podemos, los de Sumar, los ministros están por la nómina, y lo que diga Sánchez, aunque en un principio para su público dice no lo vamos a aceptar, al final aceptará el aumento en gasto en defensa, y lo vamos a ver porque la gente de Podemos y de Sumar esto no tienen ni dignidad ni principio, están solo y exclusivamente por la nómina. Bueno, de esto y otras muchas cosas que vamos a hablar con Faraco, Luis Faraco, historiador. Muy buenas. Muy buenas. Según otro historiador, Antonio Lao, el diputado más joven, con 23 años en la Diputación Provincial. Hace años ya. Dice bien, Antonio. Sí, 23 añitos, sí. Diputado. Cuando no cobraban los diputados ni los alcaldes. Bueno, Madre. sí, perdón, los alcaldes sí, los concejales de los pueblos no cobraban. No cobraban. Yo nunca cobré en 8 años que estuve de concejal. Por venir de Almonte. No, bueno, aquí nos pagaban como indemnización por asistencia a plenos y comisiones 23.000 pesetas. Esto era lo que había, ¿no? Sí. Lógicamente no pagaba ni el desgaste del coche, pero pero bueno. nada. Y el trabajo, el sacrificio. Pero Tú bueno. trabajabas por la mañana y luego venías. Sí, yo ¿Cómo trabajaba en el diputado? banco de 8 a 3 Ajá. y por la tarde los responsables en Diputación que dependían de mí, pues los pobres, ellos trabajaban por la tarde. Teníamos las comisiones por la tarde. Lo único que no teníamos por la tarde era el pleno, porque lógicamente estaba establecido el horario. Política de antaño. Bueno, Paco Revuelta, que también comenzó, muy jovencito en política, ¿no, Paco? Buenas noches. Un poquillo, sí. Bueno, ya allí en la facultad y además recuerdo, tenía un vecino que era también andalucista antes de que estuviera el partido, y ahí fue donde me inicié, por un lado por la universidad y por otro por amigos andaluces que tenía en Madrid, y fue, bueno, era un crío realmente, ¿no? Así que sí, pero vamos, eso viene bien, en tener experiencia política Claro. y un tiempo además, Sí, hombre, tener compromiso viene bien, porque además te hace entender mucho lo que es la actualidad, lo que se hace, lo que no se debe hacer, etcétera, etcétera. Hay que hay cantidad de gente, los Mario Jiménez y compañía, que han vivido siempre de la política, desde que comenzaron el partido pegando cartel y tienen ya 60 y tantos años y viven de la política. A vosotros no os dio decir, bueno, esto debe ser un chollo y vamos a vivir de la política 40 años. ¿Por qué? Bueno, yo creo que también es una desgracia acomodarse, porque entre otras cosas no tienen tampoco dónde ir fuera de la política. Los que hemos tenido que buscarnos la vida y compaginarlo con la política, la mayoría tenemos una profesión o hemos desarrollado una profesión y tenemos nuestra propia vida, que no es la única la política, sino que tenemos nuestra propia vida y aparte nos gusta la política y aquí seguimos. Sí, pero como tertulianos, opinadores, pero no viviendo de la política. Y no igual también, que estuvo muchos años en política, pero nunca quiso vivir de la política. Buenas noches.
Ay, buenas noches. No te digo nunca decir, mira, yo dejo, porque hay muchos médicos que están viviendo de la política desde hace muchos años, como María Jesús Montero, por ejemplo. Tuve opción. Esa opción la tuve porque yo me pude permitir, o me permitieron la posibilidad de elegir ir de número 1 en la lista del Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Andalucía. En aquella época el Parlamento de Andalucía no tenía incompatibilidad. Y yo, como me conozco a mí mismo y conocía mi situación en el partido y mi historia y mi biografía dentro del partido, pensé que yo no me podía ir 4 años a dejar la medicina porque mi continuidad política, tal como se desarrollaban las cosas, estaba al límite, y entonces preferí quedarme en el Parlamento de Andalucía, donde por cierto había gente muy importante entonces. Yo tuve como compañeros y como interlocutores gente de mucho peso posteriormente en la política española, desde Julio Anguita a Javier Arena o a Rodríguez de la Borbolla, en fin, gente que si tú analizas con respeto para los actuales parlamentarios los contenidos, tanto aquí como en el Congreso de los Diputados, y yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tenemos los que estamos aquí. Que ahora que se cuestiona la transición y todo eso, a nosotros no nos la tienen que contar. No, la hemos vivido en primera persona. Sí, pero me permite una cosa en relación con lo que está diciendo Antonio. Es que dice de no vivir de la política, pero es que también ha habido gente que no han abandonado, digamos, el entorno profesional, pero desde una perspectiva muy distinta. Y podemos nombrar a gente, y tú conocerás también igual que yo, que han estado en gestión, de director de no sé qué, de director de no sé cuánto, no han pegado un palo al agua clínicamente, pero al final se han jubilado. Se han jubilado sin haber vuelto realmente a lo que es auténticamente la profesión. Está clarísimo. Y ese es un pecado mortal que tiene todavía el PP de Andalucía en el mundo sanitario, que tan debatido está en este momento. Hay cantidad de cargos de altas responsabilidades en el Servicio Andaluz de Salud y en los servicios centrales del SA y en los hospitales andaluces que pertenecen a ese gremio que tú... Pero yo también los conozco del PSOE, vamos, así de claro, por eso, en fin, bueno, sí. Bueno, Enrique es el único que no está en política. Intentó, pero al final, ¿no? ¿Tú nunca has intentado? Tampoco me ha traído tanto, buenas noches, y gracias por la invitación. Tampoco me ha traído tanto el tema de la política. Yo pienso que para ser político se necesita mucho más que preparación. El problema del político es que el oponente está enfrente y tu enemigo en tu línea. ¿No es? Por eso se dice que cuando vienen los compañeros todo el mundo al suelo. Y para estar en política a esos niveles tienes que tener un estómago muy, 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 muy duro, un estómago de acero y un corazón muy negro. Porque para llegar a ponerte ahí delante y mantenerte ahí, más de uno ha tenido que caer por el camino. Por eso no me gusta en sí la política de primera línea. Siempre me ha gustado más la política de segunda. Pero a mí me gustaría añadirle algo, que eso no es exclusivo de la política y que hay ambientes aún peores todavía. No, sí, también eso de cuerpo a tierra que vienen los nuestros, me parece que era Pío Cabanillas el que lo dijo, y el que también se basó en algo de Eisenhower, que también dijo una cosa, así, por lo menos la idea, muy eso, ¿no? Pero que hay otros ambientes que es exactamente igual, es muy típico de las organizaciones. Y yo algo que he dicho, además, públicamente, en la universidad hay gente estupenda, pero lo que yo he visto en la universidad no lo he visto en ningún otro mundo, así de claro. Bueno, cada uno tenemos nuestras propias experiencias. No, pero es que, por ejemplo, yo he estado comiendo con gente que han estado, que están en política, hay gente de cargos importantes y a la vez que pertenecen, vamos, lo que pasa es que están en excedencia, del mundo universitario, y hemos sido coincidentes en esto que acabo de decir. Lo que se vive en la universidad no se vive ni siquiera en la política, con todas las zancadillas y todas las cuchilladas y navajazos que se producen. La diferencia, Paco, está en que en la política ya uno va sabiendo y conociéndolo. Claro. Por eso he dicho que yo no iba a dejar en paréntesis mi vida profesional 4 años, porque me suponía 2 cosas. O tener que continuar de manera forzosa en la política, yendo en contra de mis propios principios en muchos casos, o hacer lo que hice, que fue intentar simultanearlo. Porque yo siempre he
procurado mantener un nivel de independencia personal, de opinión y fundamentada en mi propia ética personal que me hacía discrepar con los grandes gurús del partido, ¿no? Y cuando eso lo haces 2 veces y encima eres un tío de menos de 30 años o eres joven todavía, el niñato este de Huelva, me decía a mí el presidente del partido. Braga. Y Don nosotros Manuel. le decíamos, bueno, ¿qué dirá el becerro de nosotros? No, de todas formas, es verdad, yo creo que la experiencia aquí es común, quizá con un poco la excepción de Enrique, pero yo creo que, me reitero un poco lo que dije antes, es decir, a veces la gente, el que están en la política, cogen el camino más sencillo, pero no es el más gratificante. Me explico, o quiero explicar por qué. Es verdad que al principio, cuando yo entro en política, lo que estábamos hablando antes, los concejales no cobraban, tal. Bueno, por lo tanto, uno tenía que vivir de su profesión y dedicarse a la política en los ratos libres. Pero luego, a posteriori, una vez que uno encauza su profesión, si tiene más o menos éxito y además te gusta, estaba mejor remunerado el trabajo en la empresa privada que el trabajo en los cargos públicos. Y por lo tanto, yo siempre he dicho lo mismo. O sea, la gente que coincidió conmigo, que adoptó como forma de vida la política, ha ganado menos que yo, que adopté como forma de vida mi profesión, en este caso bancaria. Bueno, Hay Pablo, un detalle importante que hay que mirar, y es cuántos cadáveres lleva a su espalda, político se refiere, el señor Sánchez. ahora vamos a ver. Imagínate. Luego Pablo nos va a poner a la pregunta. Empezamos a de Enrique, contar en 6 años hacia atrás, nos va a poner como luego presidente Pablo. del gobierno, y hacia atrás, antes de ser presidente del gobierno. Bueno, pues el vídeo va precisamente de Pedro Sánchez. Antes voy a leer la noticia porque va relacionada también con el vídeo que vamos a poner, porque dice que Feijóo se entera por el boletín oficial del PSOE, por El País, lo que va a hacer en Cataluña con el traspaso de competencia de inmigración y de control de frontera, porque todavía no le ha informado realmente qué es lo que dice el acuerdo. Bueno, pues Sánchez decía hace mes y medio que no, que eso es competencia del Estado y que no se puede transferir ni tan siquiera delegar. Eso es lo que decía Pedro Sánchez. Nada, un mes después dice todo lo contrario. Pablo, vamos a escuchar a Pedro Sánchez y que otra vez ha vuelto a cambiar de opinión. En todo caso, todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra estos, tráficos de seres humanos que hacen las mafias, eso está residenciado donde tiene que estar residenciado, que es en la Administración General del Estado. El artículo 149 de nuestra Constitución es bastante claro, está taxativo. Es la Administración General del Estado, es el Estado en su conjunto quien tiene esas competencias. Eso no se puede transferir a la Eso no se puede transferir. No se puede transferir ayer, pero hoy sí. Qué falta de credibilidad, nadie le cree. ¿Qué opinión te merece? ¿Has perdido la capacidad de asombro con este señor, Enrique? A mí yo no me asombra nada de este hombre. Yo, sinceramente, se puede cambiar de opinión. 1 vez, 2 veces, 3, pero está permanentemente cambiando de opinión. Se puede decir que le obligan a cambiar de opinión. No, se autoobliga. Le obligan a cambiar de opinión. Un hombre con dignidad, pero no lo digo por lo digo por todo el mundo. Una persona con dignidad, si hay uno que le está diciendo, tú haces lo que yo te diga, o si no, te vas para casa, pues yo antes de que ese hombre, por eso yo decía antes que yo no serviría como político. Antes de hacer lo que ese hombre dice, le digo, métete el cargo en las narices, que yo me voy a mi casa. Y me voy. Cuando este hombre deje la política, ¿con qué cara va a ir de un lugar a otro donde siempre se va a llevar el pito y el abucheo? No va a poder, Además, ya de hecho no puede salir a la calle. Es el primer presidente de la historia, por lo menos democrática, que arranca ese mal sentimiento de la gente que lo ve. Es que es increíble. Aznar, que se hizo odioso con Afganistán y con, o sea, perdón, sí, con la guerra de Irak, con Irak y con todo esto, recibió ese maltrato que está recibiendo este hombre. No sé si os habéis dado cuenta que ya no se escuchan los pitos ni los abucheos, porque cada vez que va a algún sitio
cortan 3-4 calles y Sí. acordonan la zona, un cordón de Sí. policía que es increíble. Mm. Entonces la gente no puede acceder. Y Se ya mete hace el las micrófono. cosas y los servicios, o sea, los discursos y los actos, lo hace siempre de una forma, digamos que subrepticia, escondida, ¿no? No es capaz de ir a un acto público. Es que se encuentra siempre o la mala cara, o el silbido, o el grito, o el improperio. Claro. ¿Y por qué? Pues a lo mejor es por estas cosas. Pero es que además es tan peligroso como que un presidente del gobierno falta tanto a la verdad o se desdice tanto de lo que dice en un momento y luego cambia de opinión, que es que incluso no da seguridad para la inversión. Es nefasto. Hoy hablándolo con un compañero, con un otro abogado, estábamos hablando de lo que era el sistema, lo que es España. ¿Sabéis qué es lo único que verdaderamente está protegiendo ahora mismo la democracia en España? Los jueces. Poder judicial. La justicia. Ujú. Parece mentira Así es. Ujú. que en un Estado que se dice democrático, Ujú. donde la Constitución establece todos el funcionamiento y la existencia de la administración pública y de todos los órganos, tanto de la administración como de gobierno, estén colonizados de tal forma que el único reducto irreductible es un grupo de 5.000 o 6.000 jueces que son los que están manteniendo y están velando por la libertad de todos nosotros. Evidentemente, a nosotros los abogados también nos están recortando mucho terreno porque también somos molestos. Aquí tiene uno. Estamos siempre denunciando lo que no nos gusta. Y ojo, que no lo hago únicamente aquí, por este gobierno. También lo he hecho con el anterior, ¿eh? Es decir, que yo no me corto en decir las cosas que pienso. Pues yo le declaré la guerra al señor Gallardón cuando hizo de la justicia un beneplácito para las clases pudientes y puso unas tasas que nadie podía permitirse el lujo a pleitear. El primero que dijo que Gallardón era el peor ministro de justicia de la historia he sido yo lo sigo manteniendo. Bueno, el que tenemos ahora ya le está empezando a hacer sombra. Te le gana. Y además, de este podemos hablar si queréis también, y hablamos de las garantías constitucionales, Va como- y hablamos de muchas cosas que está haciendo y está provocando, ¿eh? Luego hablamos precisamente de Bolaño, el ministro de Justicia, que ha sido llamado a declarar como testigo. ¿Qué quiere decir? Que no puede mentir. Al parecer, fondos públicos utilizados también en el caso Begoña. Sobre eso le va a preguntar el juez. Bueno, sobre las palabras de Sánchez no te sorprende, ¿no? Donde dijo, ahora digo Diego, porque No. bueno, me da la opinión. Yo si fuera una multinacional o un gran inversor, le plantearía a Sánchez algún tipo de inversión en España para que me dijera que no. Concreto. Porque cuando llegara el momento sabía que me va a decir que sí. O sea, basta que diga que no a algo para que tengamos la certeza de que va a hacer lo contrario de lo que se ha dicho. Y tú has dicho una cosa que a mí me parece, por una parte, fundamental y por otra, trágica. O sea, que tengamos que llegar, después de 40 y tantos años de Constitución, a tener que reconocer que si no es por un grupo importante de miembros de la justicia, la democracia de este país estaría en trance, si es que no lo está ya, en trance de desaparición. Pues no olvidemos un detalle. Hoy es 11 de marzo. Ujú. Hoy se cumplen 25 o 20 años. 21 años. 21. Del 11 de marzo, también trágico, ¿no? Yo creo que el gran éxito de aquel acto terrorista no fue solo el matar a 200 personas y dejar 2.000 y pico de heridos, sino que ahí empezó a empobrecerse la democracia española. Y ahora, si no es por las togas, estaríamos en rango de desaparición absoluta. Por tanto, lo que diga Sánchez existe en lo verbal, pero no existe en lo real. Es un que has tipo dicho- siempre. Eso que has dicho, del tema de las togas, es cierto. Mira, viene una modificación, ya está entrando en vigor, nos tiene locos a todos los juristas porque, en fin,
quieren cambiar todo el sistema. Siempre se habla que el juez es un representante de un poder, no es funcionario, representa un poder del Estado, el tercero, el más pequeño, pero también es el más puro. Es decir, no necesita mayoría en un momento determinado para actuar. Siempre hemos tenido históricamente en España lo que han sido los juzgados nuestros. Tenemos los jueces de instrucción, los jueces de los contenciosos, los jueces que son siempre la primera instancia y es la relajación que puede tener la sociedad para que determinadas personas bien formadas te puedan solventar tu cuestión. Es lo que se llama el acceso a la tutela judicial efectiva. Evidentemente, viendo lo que está ocurriendo, que no se someten, porque antes que nada son jueces y luego tendrán pensamientos o no, están formados para ser lo que son. Y además tienen una conciencia muy definida de lo que es el Estado social, de lo que es la democracia y de lo que son las garantías constitucionales. De hecho, son los que velan por esto en España. Nos estamos encontrando que ahora hay una modificación de la ley que, ojo, en esencia no es de este gobierno, sino que ya se empezó a fraguar con el anterior de signo contrario, que es la eliminación de los jueces como entidades unipersonales. Es decir, están intentando que no haya un criterio único de un juez. Por ejemplo, o ahora mismo con mucho más fervor, habría que decirlo, el juez Peinado. Al juez Peinado no hay quien le toza, porque el juez Peinado es amo y señor de su juzgado. Él tiene su criterio jurídico. Él está haciendo y está llevando a cabo una instrucción que es investigación impecable. ¿A quién le molesta ese tipo de jueces? Un juez que le quedan 2 años para jubilarse, que ya le importa un pimiento hacer lo que tenga que hacer porque por lo menos va a intentar concluir la instrucción. ¿A quién le molesta el juez Peinado? Bueno, juez Peinado o cualquier juez de instrucción. A los delincuentes. Claro. Tú lo has dicho. Pero generalmente, y estamos ahora centrándonos en el debate de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Está colonizando, está destruyendo, está corroyendo y es cierto, es un ratón que está cargándose toda la estructura de todo el tejido democrático de España, se lo está cargando, lo está royendo. Pero el Poder Judicial es una cuestión que no solamente ha sido Pedro Sánchez el que ha querido dominarlo. Todo el gobierno. Sí, todo el gobierno. Pedro Sánchez es al que está dando a demostrar lo que hacía Zapatero. A mí me da igual. Yo vengo a aprobar la ley de mi abuelo y aprobó la ley de memoria histórica. Este viene a decir, yo apruebo esto porque me da la gana. Y está haciendo la ley de amnistía. Es decir, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, que la gente actuaba de una forma mucho más comedida, ahora es la cara dura. Yo estoy aquí y yo lo estoy haciendo y me importa un bledo. Lo voy a seguir haciendo. El Partido Popular también intentó dominar al Poder Judicial. El señor Gallardón se quiso cargar al Poder Judicial también. El fiscal, que era fiscal, 2 años estuvo de fiscal y pensaba que se iba a comer el mundo. Y metió la pata también y también se cargó al Poder Judicial. Y el Poder Judicial también lo quiso dominar el Partido Socialista cuando empezó a gobernar. Guerra, ¿no? ¿Acordáis que Montesquieu ha muerto? Yo, de lo de Montesquieu ha muerto a lo que después ha hecho el señor Gallardón, yo dije que a Montesquieu lo había rematado, decía yo de Gallardón, porque es verdad. Ahora, claro, gracias a lo que hizo Guerra, gracias a lo que hizo Gallardón, todo el mundo tenemos las orejas levantadas. Y cada vez que viene uno e intenta manipular lo más mínimo el Poder Judicial, pues todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice, y lo denuncia. Y eso es lo que hay que agradecer a los malos ministros. Que cuando meten la pata, todo el mundo aprende de esos errores. Y siempre se le podrá reprochar a lo largo de la historia, los que tengan memoria, evidentemente, reprocharle lo mal que han hecho. Bueno, Franco, ¿qué te parecen las palabras de Sánchez? Bueno, a mí me parece Sánchez en general, y con estas palabras en particular, un ser amoral y un trilero. Y explico, lo de amoral no creo que necesite mucha explicación porque su trayectoria... Yo diría inmoral. No amoral. Porque bueno, amoral es... y además, no tiene moral. Y esto es imposible. Y este es contra. Además es un trilero. Y os explico por qué lo pienso. O sea, él, cuando aquí se dice, se deja someter, ¿no? A él no lo someten.
Es decir, vamos a ver, aquí lo que hay es un juego, el trilero, o sea, todo el mundo cuando sabe que un tío es trilero, ¿en qué consiste la estafa del trilero? En que hay alguien que cree que puede engañar al trilero, con lo cual son trileros los dos. Bueno, pues eso mismo ocurre en la relación enfermiza que hay entre Puigdemont y Pedro Sánchez, es decir, son ambos trileros. Con lo cual, Pedro Sánchez, si lo veis ahí, está perfectamente tranquilo. Es decir, a él le da igual que salga adelante lo de las transferencias en política interior a Cataluña como que lo echen atrás. O sea, él ya cumplió con el trilero de Waterloo en presentar la proposición de ley. Ya hemos llegado a un acuerdo, ya tú has retirado la moción de confianza, no sé cuánto, ya está todo hecho. Ahora, lo que ocurra en el Parlamento, ya eso no depende de ninguno de los dos trileros, dependen del resto de trileros, de los que viven a costa de esos dos trileros. Con lo cual, todo esto es una mentira. Es decir, ni Pedro Sánchez estaba antes en contra, ni ahora está a favor. Es decir, Pedro Sánchez lo único que piensa es en Pedro Sánchez y punto. Buena explicación, ¿vale? muy buena. Y con respecto a lo que se está hablando aquí del Poder Judicial, o sea, yo lo suscribo lógicamente todo, primero porque, hombre, Enrique de eso es lo que vive a diario y por lo tanto nos puede dar bastante información de lo que es la práctica. Pero además hay otra cuestión a tener en cuenta, es decir, si le damos tiempo suficiente tanto a un partido como a otro, y tú lo has dicho, o sea, pero en este caso estamos hablando de los que están gobernando, pues acabarán también con la democracia. ¿Por qué? ¿En qué se sustenta el poder que tienen los jueces? Pues se sustenta en que ellos son los que aplican las leyes. Pero si le das tiempo, ellos van a ir modificando las leyes o gran parte de las leyes la interpretación para que se adapten a sus intereses. Tenemos una salvaguarda. Y es que desde que estamos, salvo que nos salgamos de la Unión Europea, por jerarquía, es decir, todo el problema que tiene ahora mismo Puigdemont deviene de que en la Unión Europea no se puede amnistiar la malversación de fondos públicos. Entonces, y por mucho que esta gente le estén dando vueltas para decir que no se ha enriquecido personalmente, es decir, la ley no dice que hay malversación cuando uno se enriquece, sino cuando se beneficia. Es decir, y ellos se han beneficiado políticamente de que con fondos públicos han hecho un referéndum que ese era su interés. Por lo tanto, la prevaricación está clarísima y no hay forma de que se pueda escapar, salvo que se violente no solo la Constitución, sino la legislación europea. Si me permite un momentito, un apunte. El juez no crea. El juez interpreta, crea el uso. El uso reiterado se llama jurisprudencia, doctrina jurisprudencial, que es una fuente indirecta del derecho. Pero el juez no puede creer, no, lo tiene prohibido. Verás, la competencia de legislar la tiene el legislativo, que es donde reside la soberanía nacional, la Corte. Tanto el Senado como el Parlamento son los que tienen la atribución de elaborar las leyes. El juez no puede elaborar ley. Es algo que el señor presidente del Tribunal Constitucional, con todos los años que tiene, que ya tiene que haberse jubilado, todavía no se ha enterado. Eso por un lado. La potestad administrativa de generar la potestad reglamentaria la tiene atribuida el Ejecutivo. Y es puro de la Administración. Y el Poder Judicial es el de hacer, juzgar y ejecutar lo juzgado en un sistema democrático. Y además, como yo digo, siempre es el poder más pequeño que controla los dos poderes más grandes. De hecho, si te tienes, aun cuando en ámbitos diferentes, y ahora, claro, y ahora con un reconocimiento muchísimo más decaído, como es el Tribunal Constitucional, era el garante, es el tribunal político garante que controla la legalidad y la adecuación de las leyes y reglamentos a la Constitución española. Los únicos también pueden llegar los jueces de lo que es el Poder Judicial a través de la cuestión no me acuerdo ahora cómo, la cuestión de constitucionalidad, que es cuando tienen una duda se le traslada al Tribunal Constitucional para que lo solvente. Ese es el poder
judicial. Entonces, el decir, por ejemplo, no, es que los jueces irán haciendo sus propias leyes, no. No, Porque el artículo 1 yo he del dicho Código que los Civil jueces lo que hacen es aplicar las leyes. interpretan y sacan el uso. aplican la Es ley. más, porque además hay He veces, dicho y parece mentira, es curioso, y esta es la forma de hacer derecho. Cuando uno va a un juzgado, tiene un juicio de una materia y luego entra en otro con otra materia que es el mismo pleito, pero con otro juez diferente, nota situaciones. Es decir, que cada maestrillo tiene su librillo. Pues eso es lo que ocurre luego, al final, en lo que es la jurispuridencia. Paco, tu opinión sobre las palabras de Pedro Sánchez. Pero ahora han dicho tantas cosas. Ya. Pues remata que vamos ahora con otro asunto. Tienen una locuacidad impresionante, ¿no? Pero vamos a ver. Yo voy a terminar con el tema de la pregunta tuya original, que es el tema de lo de la inmigración, que me parece los cambios, pero me engancho un poco con el tema, 2 o 3 pinceladas tan solo del tema judicial, ¿no? Y es que, realmente también está con la treta de ir modificando lo que son las leyes, como pasa en algunas repúblicas bananeras, incluso, por ejemplo, en el acceso al cuerpo judicial, que eso ahora mismo está parado, pero eso está ahí amenazando. Es decir, cómo se seleccionan los jueces, aparte de todo lo que tú has dicho, que tú estás mucho más preparado que yo. Pero la sensación que se está dando a la sociedad en relación con la justicia es una sensación negativa. Yo, por ejemplo, me acuerdo siempre de unos versos de Antonio Machado, porque se me quedaron grabados y siempre lo tengo en la cabeza porque es verdad para muchas situaciones, tanto personales como sociales. Antonio Machado decía, solo recuerdo la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás. En la sociedad, la gente, como es lógico, no están al día de todos los intríngulis que hay dentro del sistema judicial español. Pero, sin embargo, tienen la sensación de que algo no está funcionando. Y además, con el tema del Tribunal Constitucional, por ejemplo, la gente tú le dices, bueno, ¿realmente qué ha hecho el Tribunal Constitucional que siempre parece que le da la razón, digamos, a este gobierno de Sánchez? Bueno, pues realmente es eso, ¿no? Porque lo que se llega a la gente lo que se le queda a la gente es la emoción. Porque realmente el Tribunal Constitucional está funcionando como un tribunal de casación, Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que indudablemente le está enmendando la plana al Tribunal Supremo y a quien haga falta, ¿no? Con lo cual, eso no son las funciones realmente del Tribunal Constitucional. Y una última cosa en relación con la cuestión de lo de las leyes, etcétera, etcétera, que otra de las cosas que están haciendo, como por ejemplo lo último con el tema de Jung y eso, es que la propuesta de ley no parta del Ejecutivo, sino que parte de los partidos políticos, con lo cual se evitan informes. Es decir, que se pronuncie... Son lo que se llama la proposición de leyes. Claro, entonces, claro, se evita lo que órganos se pronuncien y digan, por aquí no hay que pasar, ¿no? Esas son las tretas que está utilizando el sanchismo, ¿no? Eso por ahí. Y en relación con la cuestión de que se ha empezado... Bueno, ya eso estamos... Ese dato que ha dado Paco es muy importante, es más de lo que pudieran pensar. Sí. Es muy importante. Porque además, a través de lo que tú dices, se vacía de contenido de la Constitución. Claro, exactamente, ¿no? Y se hacen bodrio como la ley del sí. Eso es. Bueno, entonces en relación con lo de eso, al cambio de opinión que ya estamos enormemente acostumbrados. Pero ahora estarán diciendo, como escuché a Marlaska en unas declaraciones muy recientes, en las que se alegraba porque todo estaba fuera de la Constitución, porque la policía será la que pondrá el sello en los pasaportes, etcétera, 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 ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero me leí el documento informativo que hizo juntamente el PSOE, ¿no? Y el último punto tiene la clave. Porque lo que van a hacer es actuar con aproximaciones sucesivas. Es decir, ahora mismo, claro, tienen que vender que eso se ajusta, porque se trata de una alegación, se ajusta a toda la Constitución. El siguiente paso de exigencia que venga de los partidos independentistas será ir más allá. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese documento, en el último punto decía que a partir de esa transferencia que se hacía de delegación, pues resulta que Cataluña podría tener un modelo propio de inmigración. Si lo buscáis por internet ahora mismo, veréis que es lo último, un modelo propio. ¿Qué significa un modelo propio? Indudablemente, absolutamente autónomo, o mejor dicho, en este caso, independiente de lo que hay a nivel político, que debe ser toda la materia de emigración, indudablemente, ¿no?
Y por último, y esto es un mensaje a los seguidores del sanchismo, porque antes se está hablando aquí de alguna gente y Enrique decía, bueno, porque de todos los partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pedro Sánchez es muy curioso, pero ha tenido un efecto, unas consecuencias en que mucha gente que tenemos procedencias ideológicas, sensibilidades políticas muy diferentes, que coincidimos. Yo, por ejemplo, cuando voy a Madrid, me veo muchas veces con una persona que ha tenido un papel muy importante dentro del Partido Comunista, ¿no? Pues resulta que le pasa igual, es decir, coincidimos en nuestras críticas a Sánchez, en lo que está haciendo, en las actuaciones que tiene, ¿no? Y entonces, en relación con esto, a mí lo que me sorprende es que se ha normalizado la desvergüenza absolutamente con estos cambios de opinión y con todo lo que hace Sánchez. Y yo me pregunto, ¿los seguidores de Sánchez no son conscientes del daño que está haciendo a la democracia Pedro Sánchez? Y yo no voy a hablar del tema ideológico, de si es de izquierda, no de izquierda, si es del PSOE, porque para mí Pedro Sánchez, y lo he dicho también aquí, y lo he dicho en otro foro, es decir, es un señor totalmente desideologizado, ¿no? Es decir, que es un señor que solamente busca la permanencia en la Moncloa, la permanencia en el poder y sus propios intereses, ¿no? Así que, por tanto, todas esas cosas son los comentarios, pero digamos, quizás me haya pasado un poquito de tiempo, pero es porque... Si me permite un momentito, solamente es lo que ha dicho es demoledor. Y, por supuesto, artículo 149 de la Constitución Española. 1. Regla segunda. El primero dice: el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Exclusiva. Con lo cual no son competencias delegables. Sí, pero exclusiva. El propio Sánchez, exclusiva. No, pero es que ahora nos vamos, sí. Pero hay que leer el contenido para darse cuenta lo que está haciendo. Porque ya lo que dijo, sí llevaba razón, pero el problema es lo que está haciendo ahora. Claro. Estoy hablando de la Constitución Española. Exclusividad en nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. ¿Qué me está diciendo el señor Sánchez con esto? Que se está cargando lo que dice una letra expresa de la Constitución Española. Pero, ¿sabéis lo de la caja única y la pelea con la caja que le quieren dar de la Seguridad Social? Pues también es exclusiva del Estado. No se puede delegar esa competencia, no se puede conferir. Pero ya se ha delegado en el País Vasco. Evidentemente, pero contra lo que dice la literatura del artículo 149. A ver si lo encuentro. Bueno, lo que dice Enrique es lo mismo que decía aquí Sánchez hace un mes. El 17. Legislación básica y régimen económico de la seguridad social sin perjuicio de la ejecución de sus servicios de las comunidades autónomas. Una cosa es la ejecución de los servicios y otra cosa es gestionar tú mismo, recaudar tú mismo y administrarte tú mismo. Pues, o sea que eso mismo decía Sánchez hace un mes, pero lo llama Puigdemont, el delincuente y prófugo Puigdemont, y dice: oye, Sánchez, retira lo dicho, o si no te echo de la Moncloa. Y Sánchez automáticamente obedece, y donde dijo lo que dijo Enrique, dice: no, pero sí se puede delegar. Pero si usted dijo que no se podía delegar, bueno, pero es igual, ahora sí se puede. Y el tío pisotea la Constitución y cambia ese artículo. Bueno, vamos con otro asunto, porque el PP ha pedido una relación de empleado, posiblemente enchufado en empresas públicas. Bueno, vamos a poner un vídeo para recordar la mujer de Espada, que bueno, es el prototipo de mujer enchufada, es decir, entrar en una empresa prácticamente no iba a trabajar, y si iba a trabajar no sabía ni tan siquiera encender el ordenador. Y luego comentamos el enchufismo que ha protagonizado, bueno, Juan Espada, que fue el artífice, el primero, y luego yo, Coldo, que enchufó al hermano, Ávalo, que también enchufó a las diferentes amantes que se encontraba por ahí en fascículos de prostitución, revistas de prostitución. Ya no solo que le pagaba el piso, sino además la colocaba en empresas públicas que pagamos todo y que ni tan siquiera iba a trabajar. Así pues, vamos con ese vídeo de la mujer de Espada, porque es el auténtico prototipo de esto. La contrata en el 1 de febrero de 2007, cuando la oferta pública pone que la fecha límite para depositar las solicitudes era hasta el 22 de febrero. ¿Qué pasa con todos esos andaluces que quisieron acceder a esa solicitud pública desde el 1 de febrero al 22 de febrero? ¿Qué ha pasado con ellos?
No entiendo. Yo contesté al anuncio tal cual me indicaban. Eso no voy a responder porque no tengo nada que responder. El trabajo diario no lo puede describir. ¿O no lo quiere describir? No, no mire al socialista. Míreme a mí, que soy la que le estoy preguntando. ¿Usted me puede describir en qué consistía su trabajo cuando se sentaba delante del ordenador? Bueno, yo cuando voy a mi trabajo me siento en mi ordenador, veo mi correo electrónico y voy haciendo el trabajo que tengo que ir haciendo dependiendo del proyecto en el que estoy asignada en ese momento. Pero el proyecto, ¿qué quiere decir? Es que no lo entiendo. Yo nunca he estado trabajando de orientadora laboral. Me gustaría saber qué es el proyecto o cuáles son los proyectos, en qué consisten, de qué manera trabajaba usted. No sé cómo explicarlo ya. Usted me puede decir, mire, pues sí, yo me sentaba y ayudaba a los andaluces en, no sé, es que no tengo ni idea en qué consistía su trabajo, porque tampoco lo explica. Me gustaría saberlo, simplemente. Que como tenemos la idea de que los trabajadores de la FAFE trabajaban de aquella manera, me gustaría saber en qué consistía su trabajo. No voy a permitir que me falte el respeto, ¿eh? No, yo no le estoy faltando el respeto, esto es público y notorio. Esto no es, vamos, que si usted quiere que le diga más, usted cuando ha dicho que no sabe por qué ha venido aquí, pues es que hay muchas No voy a dudas. contestar. Hay muchas dudas sobre su trabajo concreto. ¿No va a contestar? Vale. ¿Qué programa informático manejaba usted? Yo no, bueno, pues como cualquier trabajador, utilizaba el ordenador para sistema operativo, todo, verá, el WordPerfect, o cualquier. Bueno, que la verdad es que tremendo. Bueno, no hace falta decir, ¿no? Un niño de 7 años ve el vídeo, bueno, no hace falta decir nada más. Esta mujer no iba ni tan siquiera a trabajar, y si en algún momento iba a trabajar no sabía ni dónde se encendía el ordenador, y él la habéis podido ver. Bueno, lamentable. Menos mal que ya la Junta de Andalucía, afortunadamente, no tenemos que vivir casos de corrupción como estos. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa sobre los enchufados o las enchufadas? ¿O vamos con García Ortiz? No, yo me gustaría decir adelante, algo, Paco. porque anoche, no sé si lo escucharéis vosotros, estuve atento a las declaraciones que hizo Óscar Puente. No sé si los habéis conocido. A ver, ¿sobre qué? Vamos a ver, con el tema de la Jessica, en la que se dice amante, no, era, Puta. que tú lo has dicho, un Sí, catálogo, dice, esta me gusta, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto? Pues yo la pago. En fino se dice los score, ¿no? Pero vamos, en Muy fin. fino, ¿eh? Y yo, vamos, con eso no me meto a nivel moral. No, para nada, para en nada. absoluto. Cada uno se puede acostar con quien quiera. La cuestión es el tema de si hemos estado pagando con fondos públicos y todo eso, ¿no? Bueno, esta persona, Jessica, de nombre de guerra Natalia, pues resulta que en sede judicial dijo que ella no iba al trabajo y que no había hecho nada, salvo había utilizado el ordenador para un curso de prevención de riesgos laborales y no me acuerdo si algo más, pero ya está, vamos, que no iba al trabajo, además que ya la llamarían, fue también parte de su declaración y ya está. Entonces, ayer, concretamente por la noche, pues Óscar Puente fue a una emisora, concretamente a Onda Cero, a La Brújula, y iba muy enfadado porque, claro, los comentarios previos que se habían dicho en el programa, pues hablaba de eso, de que se estaba utilizando, que no eso, que era un enchufe, vamos, ponía todo el mundo, como es lógico, ponía aquella situación como absolutamente sorprendente y realmente rechazable. Entonces decía que no, que él tenía todos los informes, había pedido todos los informes a INECO, que es la empresa dependiente de transporte, y que efectivamente esta mujer había trabajado. Pero cuidado. Pero él también lanzó una cosa que yo no sé qué movimiento hay dentro del PSOE, lo cual puede facilitar que a lo mejor Coldo termine cantando más o que incluso Ábalos termine cantando más, porque decía lo siguiente, que tenía todos los informes, los proyectos que efectivamente y los resúmenes, todo lo había mandado por el correo sin ningún tipo. Y claro, el periodista le decía con pura lógica que bueno, pero eso cómo era posible, porque claro, esa persona iría fue a la sede judicial, pues generalmente asesorada por sus abogados, sabiendo que tenía que decir la verdad y que tuviera mucho cuidado con alguna de las declaraciones que realizara. Entonces, si ella miente en sede judicial, se la crea buena, porque claro, es una testificación falsa. Entonces, claro, sí dijo Óscar Puente lo siguiente, dice, es que entonces,
será la justicia la que tenga que investigar si había otra persona que ha hecho todos los informes que se ha mandado, y entonces significaba que ella le daba las claves que tenía, en fin, y que lo hacía por ella, todos los informes y todas las cosas, ¿no? Informes falsos, digamos. Lamentablemente sí es verdad que es una práctica que ha hecho más de un partido, en más de una institución, ¿eh? Es decir, que se ha contratado a gente pero para hacer otro tipo de trabajos, ¿eh? Eso es así, ¿no? Pero estamos hablando ya de un caso que es enormemente problemático, ¿eh? Y que entonces, efectivamente, yo espero, vamos, y creo que la justicia ahí va a investigar, porque posiblemente haya habido, y no lo digo en plan peyorativo ni mucho menos, pero lo que tradicionalmente se ha dicho en el mundo de la literatura, ha habido algún negro que ha hecho el trabajo. En la literatura se decía que cuando alguien no escribía, sino que se lo escribía otro, pero ponía la firma, que sigue ocurriendo. No voy a nombrar casos reales, ¿eh? Incluso pasa en televisión también, ¿eh? Pedro Sánchez. Bueno, también. La tesis doctoral. Pedro Sánchez. Exactamente, ¿no? Pero sigue ocurriendo en la literatura y todas esas cosas, pero la política también ha pasado así, ¿no? Y entonces nos podemos, posiblemente no sea solamente enchufados, sino que haya dobles, que estén haciendo los trabajos que otros deberían realizar. Pero qué tropa, Dios. Que no hay que irse a Jessica, ¿no? El hermano de Pedro Sánchez, cuando le ha dicho También la juez, bueno, y usted no tenía que entregar una memoria anual También. de sus actividades, pues resulta que apareció una mañana, por arte de magia, en la mesa del jefe de personal, responsable de personal de la Diputación, los 8 años, todo, o sea, las 8 memorias firmadas a mano. Cuando en la Diputación todo el mundo sabe que se utiliza la firma digital para entregar la documentación, con lo cual el negro de Moncloa, ¿no? Que eso está más o menos claro quién ha hecho todos los informes, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende, y no deja de sorprenderme, y lo reconozco, es el descaro con el que se hace esto. Y esto es una táctica. Es decir, el hacerlo esto con tal descaro hace que llegue un momento en que se normalice por parte de... Pero eso es lo que he dicho antes, que es que lo me sorprende, ¿vale? Que hay una normalización ya de la desvergüenza, Claro. Absoluta, Luis, de verdad. Es que es cierto. Perfecta. Es decir, se dice una mentira, no importa, como María Jesús Montero diciendo que ponía la mano en fuego por su jefe de gabinete, etcétera, etcétera. Es que- Mañana digo otra cosa y da igual. Pero es que además, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Jessica, ¿no? Ella misma ha reconocido en sede judicial que durante 2 años y medio ha estado cobrando sin ir a trabajar. Bueno, y es que ella no cree necesario llegar con un cheque devolviendo eso que ha cobrado ilegalmente, que sería lo mínimo, ¿no? O sea, como para quedar medio bien con la justicia, ¿no? Decía, resarzo del quebranto ocasionado a la administración, o el caso del hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez, el hermano que ha llevado 8 años ganando de media 55.000 euros, es decir, que ha ganado 440.000 euros más dietas, gastos, la financiación ficticia o real, no sabemos, de sus obras de arte, sus sinfonías y sus historias. Y bueno, y él un día aparenta como que se ha enfadado y que dimite del puesto de trabajo. No, usted no tiene que dimitir del puesto de trabajo. Usted tiene que devolver los 440.000 euros. Eso es lo primero que tiene usted que hacer si quiere enfadarse con todas las de la ley. Ahora, usted se enfada, pero se lleva el dinero escondido. O sea, usted el que no tiene es vergüenza. La prueba de que les da igual todo es que tú has hablado de la entrevista de Puente de anoche, pero es que también ayer creo que entrevistaron por la mañana a Luis Plana. Sí. Allá. Bueno. Y los métodos de contratación de uno y otro ministerio, a Luis Plana le sorprende lo que Óscar Puente dice, y seguramente a Óscar Puente le sorprenderá lo de dice Luis Plana. Y hasta se ofende Luis Plana de no tener la información de ese contrato. Ahora ha salido también a dedo también en el CSI, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de dar trabajos y dar, en definitiva, dinero a empleados de allí. O sea que 144.000 euros que cobraron y no se ingresó en la cuenta de recaudación correspondiente. Pero entonces, bueno, fíjate, sale la por eso noticia. digo que Por van- eso no quieren que los medios de comunicación Por eso digo que libre van tan puedan sobrados existir siquiera. que ni siquiera intentan coordinarse una vez que surge el escándalo en sus coartadas, digamos, ¿no?
Pero yo cuando veo estas cosas como la mujer de espada o el hermano de Pedro Sánchez, será por razones de edad, echo mucho de menos que no haya ahora un medio como era la Codorniz, ¿no? Sí. De Álvaro de la Iglesia, Qué bueno era. con la bueno cárcel era. de papel, ¿no? Sí. Porque Bueno, y es que- O el hermano Lobo. Y el hermano Y el Lobo. El hermano Lobo. Bueno. ¿Cuándo tendremos democracia de España? Decía, Claro. Y entonces, cuando tú le preguntas, o el juez le pregunta a un individuo, oiga usted, ¿y qué es el centro de actividades artísticas? Dice, ¿pues qué va a ser? El centro de actividades artísticas. O sea, Es uno que descarado. cuando eso sucede en este país, y lo que estáis diciendo, todo el mundo lo toma ya como absolutamente Yo normal. en un Recordaréis. recordaréis Es el tautólogo. los que venía aquí más veces recordaréis que cuando se empezó a hablar de esto de Pedro Sánchez, del hermano de Pedro Sánchez, yo dije una cosa que pasó desapercibida. Yo dije, ¿alguien ha comprobado la homologación Ah, de los títulos profesionales que tiene? Porque aquí, hombre, yo tengo familia que ha estudiado en el extranjero y para homologar el título o convalidarlo no es fácil. Se pasan entonces, años, cuando yo años. escucho Distinto es el que doctorado. una El persona doctorado lo hace está en la en- universidad. cuando yo escucho que una persona está en Rusia o en Tailandia tomando café, ve una oferta de trabajo, la cursa y llega, y entonces yo digo, bueno, ¿y dónde? Yo pensé, ¿no? ¿Cuándo ha homologado el título? Si él dice que estudió en Milán y en San Petersburgo, no Los creo. 2 años ni quien te lo quite. Claro, por eso Los te 2 digo. años ni quien te lo quite. Bueno, pues ahora ya la juez parece ser que está llegando a eso. ahí. Pero aquí lo dijimos hace de ya acuerdo. bastante Vamos a ver, tiempo. El motivo mayor de escándalo, siguiendo un poco la hipótesis o la teoría que Paco ha planteado de la duplicidad de contrataciones para que uno aparezca como contratado y el otro haga el trabajo, está en la propia tesis doctoral del presidente. Eso ha costado dimisiones de ministros, de primeros ministros en todo el mundo. Todo el mundo. Y plagio, y por los plagios también. Y no que ahora resulta que el negro de la tesis doctoral del Es consejero de Telefónica. Efectivamente, Qué Claro, mafia. que Se esa es está la cosa. llevando a tremenda. todos los deprisa. exacto. Estamos pagándole al negro. O sea, de toda la vida, por lo mínimo, el escritor, que era un poquito cómodo, y se buscaba un negro que le escribiera el libro, lo pagaba él. Y ya está. No, aquí Aquí somos el nosotros. dinero Nosotros de todo el pagamos a mundo. Jessica para goce y disfrute de Ávalo. Bueno, y no nos pagamos metamos al en- negro no entre- y pagamos que- al negro para goce y disfrute de Pedro No Sánchez. nos Yo metamos creo- con Jessica porque Jessica tiene que ser una mujer de mucho mérito. Vamos, No, Yo creo- físicamente, hay que reconocer físicamente muchos méritos. Yo creo, mira, al final, en el fondo, yo saco una conclusión que es muy triste. Aquí todos los que estamos sentados en esta mesa tenemos nuestro trabajo, carreras, ¿no? No necesitamos inventarnos títulos ni sacarnos para decir a la gente lo que cada uno es. Porque el político tiene que estar permanentemente alterando su currículum y diciéndole a la gente que es lo que verdaderamente no es. Mm. Muy fácil, porque el político de hoy en día no tiene formación. Claro. Se llega a los sitios de la forma en que se llega. Y entonces hay que justificar una preparación que no se tiene. Por la servidumbre voluntaria Y ya que está, tiende la simple y política. llanamente. Bueno, que Y claro, perdona un momento, y hay una cosa que me molesta muchísimo, yo que la relación con la universidad no la he perdido, y hay gente que llevan años preparándose una tesis doctoral, muchachos que se van fuera de España, que hacen cursos de años fuera, idiomas, vuelven y luego defienden su tesis y la obtienen, pero después de muchísimo tiempo invertido en eso. Y que después venga otro que simple y llanamente por las posiciones que ocupan pise a esta gente y se ponga por delante de ellos diciendo yo también soy doctor como tú. Hombre, por favor. bueno, Estamos... ya Pablo nos va a preparar el cuarto vídeo, ¿vale? Que tenemos, nos vamos a saltar el tercero, lo vamos a dejar el tercero para el final. El cuarto vídeo
de un señor del PP en Madrid que habla de lo que estamos hablando precisamente aquí, metiendo en una costelera toda la corrupción, ¿no?, que está rodeando al PSOE. Y esto viene a colación porque esto también entra. Esta noticia de mí, este señor habla de ella, sobre el ático de la familia Begoña Gómez, que tiene alquilado a la Muface en el centro de Madrid, que no solo se explotó como habitaciones turísticas, sino que hay algo más. Como dije en el principio, paga esta familia 850 euros por el alquiler, es una ganga en el centro de Madrid, y luego lo vuelven a alquilar, ¿no? A turistas por Airbnb, que normalmente es la aplicación que se suele utilizar para alquilar pisos o habitaciones. Este piso está justo encima de la sauna Gay, cuyo local también es de la pública Muface, que explotó desde al menos 1989 la familia política del líder socialista. El suegro de Sánchez era el dueño de esta sauna Gay, que está colocada precisamente abajo del piso que actualmente tiene la familia Sánchez, que paga 850 euros, pero que a su vez lo realquila. Y ayer fue este vídeo de ayer, en Madrid, un señor, un parlamentario de la Asamblea de Madrid, decía lo siguiente. Estoy muy preocupados por un ático y hoy hemos conocido otro ático y no han dicho ni media palabra. No han dicho nada del ático que la familia de Begoña Gómez tiene en Gran Vía, por el que solo paga 850 euros a Muface. ¿Qué pasa? ¿Cómo le cobran tan barato? ¿Qué lo pagan? ¿Yesy Coins? ¿Cómo funciona eso? Esto no va de deuda, esto va de contentar a los delincuentes que mantienen el poder, a sus partidos políticos, que son un terrorista, un expresidiario golpista y un prófugo de la justicia xenófobo con el que tienen que hablar a través de un mediador internacional, un experto salvadoreño, experto en guerrillas. En esas estamos. Y el representante del PSOE en esas conversaciones entre criminales, el número 3 del PSOE, es un señor que además intermediaba en unas tramas corruptas de contratos públicos en las que hablaba con un portero de prostíbulo, el que puso de asesor principal de un ministro de Transportes que era un gran putero con nuestro dinero. Feliz 8M, por cierto. El gobierno de Sánchez es como una novela de los bajos fondos, una novela de ladrones, prostitutas y cocaína, que es la parte de donde está el PSOE, una novela de mafiosos carroñeros desguazando el Estado como hienas, que son los secesionistas catalanes, y una historia de un líder cobarde, atrincherado en la Moncloa y enloquecido porque sabe que la fiesta se acaba y la resaca no va a ser nada agradable. Esto no va de deuda, porque si fuera de deuda, si fuera tan bueno condonar el 22% de la deuda de Cataluña, porque la deuda desaparece, ¿por qué el 22%? ¿Por qué son tan cutres? ¿Por qué no el 100%? Si el 22% ayuda, ayudará más el 100% y habrá más dinero para lo importante, sanidad, educación y prostitución. Vaya repaso en nada, en un minuto prácticamente han condensado todo lo que está rodeando ahora mismo al gobierno que preside Pedro Sánchez. ¿Os imagináis todo lo que está ocurriendo en España con un gobierno PP-Vox? ¿Cómo estarían las calles ardiendo? Sería, brutal, ¿eh? Sería una auténtica guerra en las calles, no estaría la izquierda en la calle continuamente y sin embargo, como hemos dicho aquí, no pasa nada. La gente, se calla, la gente de izquierda callada, los sindicatos callados, los de Podemos callados, los de Sumar todos calladitos, como si nada estuviese pasando. Yo digo que la impostura llega hasta límite, aparte de lo que este hombre ha dicho en un minuto, que yo creo que es lo que... Yo creo que eso lo sabe todo el que vota al PSOE y a Podemos y a demás. Claro, lo que pasa es que les da igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí era crispar, hay que crispar. Es decir, aquí no se vota por el bien de España o por el bien de tus hijos, ni siquiera por tu bien propio. Aquí se vota para que el que nos han dicho que es el enemigo no gobierne. Con eso se vota. Y claro, resulta que tenemos un gobierno que se autodenomina como el más feminista de la historia. Y resulta que contrataba a las prostitutas para que el número 2 del partido y número 2 del gobierno no tuviesen ni siquiera que rascar del bolsillo para tener vida licenciosa con esas señoras, que le pagaban un piso en la Plaza de España de Madrid, en plena Gran Vía, 2.800 euros mensuales, o sea, que se lo pagábamos todos, porque claro, aunque lo pagara la mafia del fuel, la masa de los hidrocarburos, pero está claro que la masa de los hidrocarburos se llevó 1.000 millones de IVA que no le ingresó a la hacienda pública, por lo tanto, esos 1.000 millones no les duele a ellos cuando hablan
de que no hay dinero para sanidad y para hospitales y para educación y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Y luego, cómo dicen que es el gobierno más feminista cuando todas, o la mayor parte o gran parte de las mujeres de este gobierno han llegado donde están gracias al hombre con el que están. O con el que yacen. Es decir, alguien piensa que Irene Montero, si no hubiese sido la mujer de Iglesias, hubiese sido ministra en este país o en cualquier otro, o siquiera concejal en un ayuntamiento. No. Alguien piensa que Yone Belarra hubiera sido la líder de un partido y la portavoz y ministra si no hubiese estudiado psicología, hubiese sido compañera de pupitre de la anterior que he nombrado. Alguien piensa que la que se sacó los pechos en la universidad hubiese estado donde está si no hubiese sido la novia de Rejón. Rita Maestre, ¿no? Rita Maestre, no hubiese sido la novia de Rejón. ¿Alguien piensa que la mujer del presidente Pedro Sánchez hubiese tenido una cátedra en la universidad si no hubiese sido la mujer del presidente? ¿Dónde está el feminismo? O sea, ¿habrá machismo más cutre que ese? Intervención magnífica. Bueno, sobre lo que ha dicho este señor Enrique, si quiere apuntar algo más y nos vamos a otro tema. De lo que ha dicho ese hombre, eso yo lo llamo pregón. En un minuto, sin leer un papel. pregón. Lo que ha hecho ha sido un pregón. Eso es un juglar de la época de la Edad Media que ha soltado todo lo que tiene que soltar en un minuto. Sí, y además, lo más gracioso es que tiene musicalidad. Y Sí, luego termina con un musicalidad. pareado. O sea, que... Cierto. Lo que pasa es que hay que separar lo que es una sauna gay de lo que está el tema de lo del alquilar a Mufasa y después realquilar. Es decir, que eso es así. No tiene nada que ver. Yo he hecho la referencia porque qué Sí. casualidad, que la sauna está precisamente en la planta Y ahora, debajo y arriba está el piso. claro, y esa es la cuestión. Entonces, yo no sé cómo funcionaría, pero te puedes imaginar cosas, indudablemente, de eso, ¿no? Pero Me filtra que el suegro de Sánchez, cuando tenía esta sauna, que aparecía grababa de ahí algún empresario, político que pasaba por ahí, esta sauna Me va ahí, a chantajear. y parece ser que me filtra que hay grabaciones. Esto lo comentó el Villarejo, el comisario Villarejo, que dice que hay grabaciones de políticos en su día que iba a esta sauna. Sí. Vamos, él aprendería, Villarejo aprendería Claro. del suegro de Sánchez. Que digo yo que la crisis de Mufasa no tendrá que ver con que le querían subir el alquiler. Muy bueno, no. Le querían subir el alquiler y la ministra se ha revelado. Buen apunte. Bueno, pues sí, efectivamente. Paco, ¿decías? No, que vamos, ya lo he dicho, ¿no? Que realmente había que separar eso, ¿no? Porque en temas morales no nos podemos meter. Insisto, que cada uno puede hacer con su cuerpo vida lo que quiere y con su Pero vida. no Y lo paguemos nosotros. Y acostarse con quien quiera, pero que no lo paguemos nosotros. Exactamente, pero Esa claro, fiesta. un local con esas características que nada más que cobren eso, hombre, eso es muy sospechoso. Claro, sospechoso indudablemente. Y encima lo realquila después que el piso de arriba con las habitaciones. 200 metros. ¿A cuánta gente de Mufasa en la Gran Vía, grabarían en la sauna? ¿Un alquiler de cuánto dice que? 800 y pico. 850 825 euros paga al mes. Claro. En un solo La entrada, día, ¿no? en un solo día ha podido recaudar, porque Lo del mes entero. tiene 14 habitaciones. Entonces, en un solo día puede recaudar lo del mes entero. Hombre, si os metéis en la aplicación, yo lo utilizo mucho, lo de IamVR, y piso en el centro de Madrid, una habitación te puede costar 200 euros. Una noche, ¿eh? Una noche. No, si a 500 metros de eso, por la ubicación de Gran Vía y Plaza España, estaba el piso de Jessica. Claro, y estaba era a tiro. 2.800. Estaba a 2.800 tiro, euros, estaba a tiro. Nada, a 50 metros. 50 metros estaba. Pero 2.800 euros nada más en el alquiler de Eso es lo que pagaba el piso Jessica, de el piso de Jessica. Sí, en la era el torre- piso. en el edificio Torre También España. también tenía 200 metros. Tenía Era el grande, piso, no tenía la nómina y Qué 1.000 barbaridad. euros por día que tuviese que aguantar al ministro. Qué barbaridad. Vamos, que 1.500. bueno, 1.500. En los viajes 1.500. Tendría días. La tendría días. No, es que ella protestaba porque no le habían ingresado las cantidades que había Mira. pactado. Bueno, Enrique, ¿va a la cárcel o no va a la cárcel el señor fiscal general del gobierno? Entre comillas esto, porque los WhatsApp están y el ¿Qué? borrado de correo están. Esa pregunta es retórica, ¿no? ¿Pero tú crees que acabarán en Esta la cárcel? No, pregunta es retórica, no, ¿tú sabes directamente. ¿Para qué están los indultos? Por los indicios. Ah, bueno. Pero por los Hombre, a ver, es que es una pregunta muy... Si lo condenan Pero ahora, revelación lo de secre- indultan. Sí,
Si se demuestra que hay revelación de secretos, ¿cuánto tiene de cárcel? ¿O depende del secreto que tú Yo no reveles? sé, pero es un delito que puede ser grave. Creo yo recordar, no me acuerdo bien, no lo he mirado, pero puede ser, me parece, yo recuerdo que era entre 2 y 4 o 2 y 6 años. 2 y 6 creo que era. he leído yo en algún sitio. Creo que eran 2 y 6 años, de era, 2 y 6. creo yo, porque además es que la revelación de secreto ha sido grave. De todas formas, lo podrían Muy, indultar. muy grave. Es que además ha desvelado la relación que hay de la justicia, que además es que todo el mundo piensa que aquí las filtraciones y tal, igual, las filtraciones deben ser en el tema de la aplicación de la ley y en la justicia debe ser muy limitada, porque las actuaciones procesales son todas reservadas. Hay datos sensibles, hay determinadas cuestiones que no pueden quedar en manos de determinadas personas, bueno, de nadie. Es que cuando uno entra en justicia se ventilan con muchísimas cuestiones. Las edades, los estados, los DNI, números de cuenta, domicilios. Es decir, que prácticamente conoces en una persona muchísimo eso. Entonces no se pueden filtrar apenas nada. Si eso lo unes, el escarnio que se ha... Porque eso es una maniobra para escarniar a la pareja de hoy por hoy, el buque insignia del Partido Popular. Que digan lo que digan. Feijóo se escucha muy poco últimamente, pero a la que se está dando todo el bombo y platillo es a Isabel Ayuso. Y creo que con toda la razón del mundo, porque tiene 2 pares de narices y la mujer es valiente, ¿eh? Es braga y no se corta un pelo en decir las cosas. La finalidad era, digamos que, fustigar públicamente a la pareja de esta mujer para intentar hacerla caer. Y para intentar hacer lo que pasa es que son torpes, porque cada vez que hacen algo las robustecen más, le sacan más brillo, es decir, que sigan haciéndolo, es lo bueno. Le han tocado al padre, le toca a la madre y tal. Y ahora el señor fiscal general del Estado saca una negociación donde, a ver, lo voy a explicar, por si no. Hay una fase en el procedimiento penal que es la negociación entre las defensas y las acusaciones. Entonces, llega un momento en el que esa negociación se llaman sentencias de conformidad. La sentencia de conformidad aparece de un acuerdo entre el fiscal que dice, rebájame la pena, la indemnización, yo reconozco los hechos y sí me condena, pero con algún que otro beneficio. Eso es lo más o menos que es la buena. Eso tiene que quedar totalmente en secreto, porque es que estamos hablando de que personas que se reconocen en determinados aspectos, como decir, yo soy el que he cometido el delito. Eso es tremendamente sensible, porque lo que se está buscando era el escarnio, pero público, pero de una forma, de una persona además que no es política. Es decir, que estamos hablando que tú le puedas sacar un trapo sucio a un político, ¿eh? Es una cuestión que se reconoce perfectamente, no atenta al honor, no atenta a nada, porque se dicen las cosas tal y como son, y además el ciudadano y la información, o sea, los medios informativos tienen derecho a ello, un derecho constitucional, que es tanto el poder opinar como poder sacar con la libertad de prensa. Entonces, este hombre agrede a una persona privada diciendo que ha reconocido la comisión de un delito, lo enjuicia públicamente, y yo entiendo que esa situación es de una gravedad tal, bueno, y voy a partir de la base, presuntamente, ¿eh? Sí, vale. Es muy grave. Hay un dato. Muy grave, perdóname, pero yo lo que me estoy pensando es, pues, yo creo que lo ha hecho. Yo creo que lo ha hecho, pero yo le metí una querella también al fiscal general del Estado. Yo siendo la pareja de Ayuso, yo le metí una querella. Yo me persono en las actuaciones como acusación particular, porque yo estoy perfectamente legítimo para hacer eso. Es que me has vendido. Pero tendría que utilizarlo el juez, ¿no? Lo que es la personación, como no, porque si va como la querella. No, porque tú le metes una querella por calumnia o le metes una querella por revelación de secreto y tú ejercitas de todas la formas, acción penal, es privado y tú tienes derecho a ello. De todas formas, no... a lo que está diciendo Enrique, así, vamos a ver, lo de reconocer el delito es una táctica, podríamos decir, entre la defensa para, para evitar llegar a juicio donde podría ser la pena inferior o la absolución o mayor. Entonces, para evitar eso, dice, bueno, la técnica, podríamos decir, del acuerdo es, tú me reconoces total o parcialmente una culpa
y yo te beneficio en la pena. Vale. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahora yo hablo más políticamente que o sea, me tienes tú que perdonar que yo no utilice los términos jurídicos correctos. Yo soy un hombre respetuoso con la libertad de opinión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que como han filtrado ese documento, esta comunicación del abogado defensor con el fiscal, entonces todos han salido a la calle diciendo primero que Isabel Díaz Ayuso vivía en un piso que se había pagado con la corrupción de su novio. Mentira, puesto que eso no hay una sentencia que diga que efectivamente, primero, aunque a él lo condenara por corrupción, alguien tendría que demostrar que efectivamente el dinero con el que se ha pagado ese piso viene de ahí y no de otro sitio para que eso fuera verdad. Pero bueno, me parece una temeridad por parte de esta gente. Y luego hay otra cuestión. Cuando todos han salido, porque la opinión sincronizada de Moncloa dijo, hay que salir a decir que es un delincuente confeso. Y claro, ahí ya el juez del Supremo ha dicho que de delincuente confeso nada. Por lo tanto, ahora se encuentran en un callejón sin salida. Desde el presidente hasta 8 o 10 ministros han dicho eso y están todos querellados por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso. No sería delincuente confeso ni siquiera aunque llegara a un acuerdo. Pero como sin llegar a un acuerdo, entonces sí que no. Imposible. Entonces sí que no. Por lo tanto, incluso aunque al final lo condenaran, cuando estos señores han dicho que era un delincuente confeso, es mentira. Por lo tanto, van a ser condenados seguramente todos y este hombre va a ganarle un dinero. Esa es la negociación entre las partes. Claro. Es decir, no significa correcto, que más yo... o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Yo lo he entendido perfectamente. Es una cosa que yo te diga a ti. A ver, vamos a llegar a un arreglo. Eso lo hacemos mucho. Los abogados lo hacemos mucho, tanto en las puertas de los juzgados como desde el despacho por correo electrónico o llamar a teléfono, en fin, que mantenemos un... Y es de, vamos a llegar a un arreglo. Vamos a ver, mira, si me pides 2 años y medio, si me lo baja y me lo deja en 1 año y 8 meses, él reconoce la culpa, me suspende la entrada en prisión en un momento determinado, llegamos a acuerdo. Y yo vale, paga, tú no sé coges, cuánto, se hace, además las responsabilidades civiles siempre se negocian y siempre se preservan para que las pague, incluso las multas y tal, todo se paga, y entonces se llega a ese acuerdo. Es una forma de negociar de forma buena respecto de la persona que ha cometido una infracción. El hecho de revelar que se está en trámite, para mí es que incluso más grave. Claro. Es más grave porque estás dinamitando, primeramente le estás dinamitando un derecho fundamental que tiene esa persona a negociar y a ser defendido como exige la ley. Y segundo, estás prejuzgándolo antes de que se llegue el acuerdo y se dicte la sentencia de conformidad. Es que parece ser que incluso se dio órdenes al fiscal para que no firmara el acuerdo que era razonable. Parece ser que se le dio orden al fiscal para que no se llegara al acuerdo. Dentro de la fiscalía... Igual, que se le tiró de las orejas al fiscal que firmó la puesta en libertad de Aldama, porque claro, si no lo hubieran puesto en libertad, Aldama no estaría haciendo público todo lo que está diciendo. Entonces, además, bajo mi punto de vista, hay un agravante que es más quizás testimonial, pero buscando el objetivo político real de esta filtración, ¿no? Que es que los hechos que se están enjuiciando o tratando de solucionar son anteriores a la relación personal entre ellos. Con lo cual, la lectura final de este conflicto yo la hago de la siguiente manera, y para eso tenemos aquí a Paco también, ¿no? Es producto de la paranoia secundaria a la frustración permanente de Pedro Sánchez de no ser capaz ni de derrotar ni de callar a Isabel Díaz Ayuso, que además... Es que estamos ante un narcisista impresionante. Por eso digo, es la paranoia de la frustración absoluto, de frialdad. quien se considera por encima ¿Por qué sale todo esto? Sale para contrarrestar lo de la mujer del presidente. Claro, no, pero ya no solamente eso. Paco nos puede decir cómo se llama esa técnica. Si os dais cuenta, lo que yo hago y dicen que yo hago mal y que es delito es un bulo. Y lo mínimo que hace el adversario es el demonio. Eso es una forma, tiene una proyección. Es decir, yo tengo un planeamiento, yo tengo que minimizar
Lo que tú me achacas a mí, y nunca lo voy a reconocer porque voy a decir que es un bulo, ahí tenemos al gran bulo de toda esta historia, que es el ministro de Justicia, que ha quedado para eso, para defender a la mujer de Sánchez, y hacer la ley que nos trae de cabeza ya a todo el mundo, por lo menos en el mundo jurídico, y tenemos el marido o sea, la pareja de Ayuso. O tenemos cualquier otra cuestión que están intentando por todos los medios sacar, que es nimia, aumentarlo exponencialmente para hacerlo que yo no soy, pero tú más. Es a la inversa de lo que ellos decían, o sea, de lo que te decía anteriormente. El que más miedo tiene que tener Sí, con sí, los pero tú WhatsApp más. y con los correos del fiscal general del Estado es Bolaño. Porque a mí no me cabe ni la más mínima duda que Pedro Sánchez no se ha mojado hasta ese límite de darle instrucciones directamente al fiscal. Ese es el trabajo que siempre ha hecho Bolaño, ahora de ministro, y antes cuando era el jefe de gabinete. No o como puede fuera. dar órdenes directas a ningún fiscal. El ministro Pero de... es Vamos a que- ver, claro, pero que ahora en los correos y en los WhatsApp se va a ver. Bueno, a ver, ahora pero es que la fiscalía no depende orgánicamente. Bueno, está escrito al Ministerio de Justicia, pero es autónomo, es un ente autónomo que no tiene recibe. Es más, tiene que ver? es más, la Constitución. No, Pero ya, ¿por qué- es que tu por fiscal qué está como todo el dice mundo Sánchez, asustado que- con los un WhatsApp? momento, vamos a ver, que la fiscalía, la figura de la fiscalía en nuestro sistema es indispensable. Eso que vaya por delante. Sí, Lo que pasa es que ¿Tú la no tiene crees? tan deteriorada pero la fiscalía es importantísimo en nuestro sistema jurídico. Lo que molesta de esto es que hay que decir algunas cosas. Por ejemplo, la fiscalía se articula de una forma jerárquica. Ya. Mientras que el Poder Judicial es horizontal, quitando algunas determinadas por estratos funcionales, los demás son todo es igual. Los abogados somos todos iguales, no tenemos ninguna diferencia, los procuradores. La fiscalía no, la fiscalía está estructurada y jerarquizada. Pero nada más que recibe la orden correspondiente del fiscal general del Estado. Ahora, si el fiscal general del Estado le están diciendo, tú estás aquí como fiscal general del Estado y me tienes que agradecer que tú estés aquí porque tú eres un estómago agradecido, pues entonces ya eso ya es otra. Por eso los fiscales de sala, ya lo puso un día aquí Paco, había un fiscal de sala del Tribunal Supremo que puso al fiscal general del Estado que no había por dónde cogerlo. Muy bueno. Y además se lo dijo, la desviación de poder hace frontera con la prevaricación. Yo quiero rectificar una cosa Y que no te dijo va, Paco al y- principio, ¿Sobre qué era? que era, él ha dicho, ya los WhatsApp y correos están en poder del juez. No, lo que ha habido, primero, estos señores hablaron con Google, la sede Que en está, Europa, en Irlanda. en Europa, en Irlanda. Lo de la sede en Irlanda le han dado traslado a Estados Unidos y en los Estados Unidos han dicho que los tienen ya controlados. Todavía no los tienen aquí. Ah, bueno, controlado. ¿Vale? Entonces, te digo esta rectificación para que Sí. ahora decir lo siguiente. Imaginaros ya cuánto estarán intentando comprar esos datos por parte de Indra y de toda esta gente en negociaciones con Google y con WhatsApp en Estados Unidos. Imagínate. ¿Y no lo tendrá ya el juez? No No. lo No, tiene pero todavía. teniendo en cuenta un No, poco. porque tiene que Sí, mandar pero una comisión esto que tú rogatoria, estás- creo, o algo de esto. No sé cómo funciona el tema. No tengo ni idea. Pero de Creo que todas tendrá maneras que hay- pedir hay- autorización judicial allí para mover los datos. Imagino que habrá que sí. La geopolítica se está cambiando, ¿no? A nivel mundial está cambiando totalmente, ¿no? Y no precisamente es de los que apoyan Trump y da la coincidencia de que las tecnológicas precisamente se han puesto del lado de Trump. O sea, por ejemplo, Facebook se sabe, ¿no? Y incluso de la red X, ahora antes Twitter, que siempre se dice eso, habían quitado a Trump y sin embargo, no, ahora tenemos a Elon Musk, nada menos, Y Zuckerberg y todo esto. que íntimo amigo, ¿no? Y entonces por eso digo que me parece un poco difícil, Zuckerberg, por ejemplo, con el tema de Google, el tema de eso, dudo que acepte, porque No digo que ellos lo están, acepte negociaciones con Indra o con el gobierno español. Yo no digo que lo acepte, pero digo Que que lo tienen que intentan, estar, sí. Ah, bueno, tienen que que- estar locos. Hombre, Intentarlo, por supuesto, intentando como pero que quieran eso llegará a vía bloquear, muerta, que no lleguen esos porque a ellos les importa muchísimo ahora mismo, todos están en consonancia con Donald Trump. Bueno, vamos con esto. Ahora vamos a hablar un poquito precisamente de la política exterior. El juez Peinado cita como testigo al ministro Bolaño para que declare por la contratación de la asesora de Moncloa
que trabaja para Begoña Gómez. El magistrado mantiene a Cristina Álvarez como investigada por sus tareas para la esposa del presidente del gobierno. Quiere decir que con dinero público se contrató a esta señora para ayudar en sus negocietes a la mujer del presidente del gobierno. Un ministro debería estar en otras cuestiones. Bueno, Faraco, ¿qué pasa? ¿Lo de Trump ha sido al final bueno, malo o regular? Porque este cambia de opinión como Sánchez cada 5 minutos. Vamos a ver, es que claro, hacer esta pregunta Ya, es sí, muy claro. complicado. Yo pienso, tú sabes que soy un enamorado de la teoría de juego. Yo creo que lo que está haciendo Trump es jugar con el resto del planeta, ¿vale? Lo que no tengo claro es que vaya a vencer Trump. ¿Por qué? Porque a veces la gente, cuando están tan poseídos de sí mismos, y aquí el psicólogo no lo puede, comete errores de bulto. Está crecido, muy crecido. Sí, ¿verdad? por ejemplo, oye, desde el día del 9 de noviembre, que fueron las elecciones, hasta aquí, Tesla ha perdido el 50% de su valor en bolsa. 750.000 millones de dólares. O sea, por lo tanto, algo no están haciendo demasiado bien para que las grandes financieros, BlackRock y compañía, estén diciendo, mientras se aclara esto y no se aclara, nosotros nos vamos a ir. El euro se devaluó hasta llegar casi a la paridad y hoy está un 9% por encima del valor del dólar. Por lo tanto, algo está haciendo mal. Porque claro, por mucho poder que tenga los Estados Unidos, claro, yo siempre digo, cuando se analiza el poder que tiene Putin, yo, que soy un hombre de números, yo digo, mucho cuidado, que el PIB de Rusia es la mitad que el de Alemania, ¿vale? Que la guerra de Ucrania ha costado 500.000 millones a Europa y a Estados Unidos, pero que a Rusia le ha costado 800.000. Y 800.000 millones, ¿vale? Supone que hay un montón de gente pasando hambre y calamidades en Rusia que tú y yo no lo estamos viendo. Tú y yo no lo estamos viendo, pero que eso es una bomba de relojería, ¿vale? Que ahora todo lo que está haciendo Trump con Zelensky puede ser una pantomima, porque el que de verdad está loco por firmar un acuerdo de paz es Putin, porque la ruina está clarísima que es inminente. Es decir, los datos, o sea, estamos hablando de dólares, y los dólares, o sea, si a Zelensky le cuesta la guerra 500.000 millones, a Rusia le ha costado más. Y sin ayuda, Rusia sin ayuda de nadie. Y es que estamos hablando, o sea, nosotros tenemos el concepto de el imperio soviético, pero no, Rusia tiene un PIB un 25% superior al de España, teniendo 3 veces la población de España y siendo el país más grande del mundo y con las mayores riquezas del mundo, porque es más rico que Estados Unidos. Pero Rusia tiene una cuestión, y es que tiene muchísimas cosas a su favor. Primero, es cierto lo que tú dices, pero no solamente ya tiene un coste económico, sino que también tiene un coste personal. 800.000 muertos, hay gente que cree que lleva el ejército ruso está teniendo un Vietnam en Ucrania, en que no está haciendo un paseo de la victoria, en que le está costando muchísimo. Y Ucrania sí, está padeciendo lo que está teniendo en su territorio, y Europa ha gastado, como tú dices, 500.000 millones. Entre Europa y Estados Unidos. Bueno, No, es menos. bueno, será menos. Europa y Estados Unidos. Pues, Bueno, será mucho menos, pero todavía $300 Europa 300 no tiene el coste de personas de vida. como tiene Rusia. Si queramos o no, aun cuando el ruso sea, el Putin sea un presidente Autócrata. un autócrata, yo creo que también tiene que tener órganos de poder alrededor de él que le puedan ir, le estén diciendo, ya está bien, que tenemos muertos 800.000 rusos, que tenemos un montón de padres de familia Que han tenido que traer coreanos. que tenemos madres, que tenemos los hijos ahí dando gritos que han muerto 800.000 soldados rusos. Eso es otro aspecto que no valoramos, porque pensamos que como él es el que gobierna y lo tiene todo dominado, pues a lo mejor viene la paz no por Ucrania, sino que viene la paz porque liquidan al autócrata dentro de su propio sistema. Pero además, Pero te les quiero digo decir, liquidarlo políticamente, ¿eh? el que está Que entre lampando los rusos ya porque se sabemos lo que es firme un liquidarlo acuerdo de políticamente. paz ahora mismo, el que está rabiando por el acuerdo de paz es Putin. Eso está clarísimo. Se sabe de más que Putin. Mira, y si no, el estadounidense, el Donald Trump,
son amigos. Son amigos de Donald Trump yo creo que no tiene amigos. Y Putin creo que Pues tampoco. por eso se llevan tan bien. Yo creo que no tiene amigos. Yo no voy a caer en la frivolidad de hablar de números contigo en esta mesa. Ya. Pero creo que hay 2 o 3 aspectos que no hemos valorado suficientemente en Europa. Porque todo el desprestigio de Trump viene desde aquí, desde la Unión Europea, por múltiples razones que todos conocemos. Entonces, la economía americana, cuando Trump ha llegado al poder, está hecho unos zorros. Porque el señor Biden tenía a la economía americana hecho un auténtico desastre con un déficit brutal. Y no olvidemos que Trump no es político, es empresario. Entonces funciona en la política o pretende funcionar en la política con criterios empresariales. Y Estados Unidos, yo no entiendo mucho de esto, pero probablemente le interese bajar la cotización del dólar, porque si no puede entrar en recesión con la historia famosa de los aranceles, que es la bajada del dólar lo que le puede permitir a él vender hacia afuera sus productos mucho más baratos. Eso por una parte. Y segundo, nos tenemos que enterar de una cosa importante. El conflicto de Trump para el futuro no está aquí ni en Ucrania, está en Asia, está en el Pacífico, está en China. Luego, su gran obsesión, lo de Ucrania para él es cosa pecata minuta, entre comillas. Él tiene que competir comercial, económicamente, políticamente y militarmente con China, que tiene a Taiwán todo el día asustado, que tiene a los japoneses asustados. Y entonces el objetivo de Trump es ir y dedicar sus fuerzas en aquella zona del mundo. Y el problema de Europa, que nos está al menos sirviendo para enterarnos de que no podíamos continuar en la senda que llevábamos, es como el que está toda la vida sin pagar la comunidad porque la paga el amigo del ático, y de pronto un día llega el del ático y dice: Guillo, ya no pongo ni una cuota más de comunidad. Y nos ha dejado en una situación de desamparo que nosotros mismos hemos estado fomentando desde la Segunda Guerra Mundial y acentuada en el momento de la caída del muro de Berlín, que nos creíamos que aquí la izquierda se había acabado. Y Europa no tiene en este momento capacidad de respuesta, lo estamos viendo. Se están reuniendo todos los presidentes cada 48 horas. Y tenemos al presidente español, que es un tema para estar 3 horas hablando de él, planteando una especie de ómnibus en cuanto a política de defensa al señor Feijóo, que parece que no se ha enterado todavía. Que se lo va a meter. Lo va a meter en un paquete. Eso, lo mejor que le puede pasar a Feijóo en este momento es que Podemos, Sumar y toda esta gente den marcha atrás y apoyen lo que diga Sánchez. Por muy antiotanista y muy antimilitarista que sea. Esa sería una liberación. Quiero preguntar sobre eso. ¿Qué opináis sobre eso? ¿Van a votar esto? Yo digo que sí, los de Podemos y Sumar van a votar que sí o que no estén la a favor. última ha sido, como le llaman, cumbre. Que eso Sí, cuál es. pero esto están por la nómina, Paco. Esto al final dice: yo no Llamar voy a cumbre a una dejar, reunión yo no voy a provocar de que Yolanda, tú me convoques de la- elecciones. De la Yoli, que por cierto, Claro. que además se lo dije directamente a Nicolás Redonda en el libro suyo que publicó último, pues se lo dije personalmente, bueno, delante de la gente y eso, que estábamos allí en un desayuno informativo, y todo el mundo se rió, porque es verdad, dice, Yolanda Díaz es una persona que hace enormes esfuerzos por demostrar su incapacidad, lo cual eso le augura una buena carrera política en España. Eso fue lo que dijo, ¿no? Vamos a ver, la última reunión, la reunión que han tenido hoy, no han llegado a un acuerdo en el tema de apoyar el tema del aumento del gasto en defensa, ¿no? Porque además, como Yolanda Díaz está en una situación muy crítica, porque no existe ya Sumar, no es nada, absolutamente nada. Maillo, el de Izquierda Unida, está en contra y eso, ¿no? Entonces, yo esperaría un poco para dar una, digamos, una especie de probabilidad definitiva a ver qué pasa dentro de ese núcleo de juego de poder, porque claro, ella, si encima se une al PSOE, se va a hundir, digamos, ¿no? Y su futuro político está sentenciado, ¿no? Pero con las cosas que se han estado diciendo, hombre, Putin sí puede tener ganas de eso por una razón.
hay que diferenciar dos estilos de hacer política entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y es el siguiente, ¿no? Y es que Vladimir Putin piensa con unos criterios temporales diferentes. Es decir, sabemos que Donald Trump es totalmente intuitivo. Y quiero dar algunos datos, ya que Antonio ha dado una serie de datos económicos, bueno, y tú también, ¿no? Y entonces, Putin ahora mismo tiene asegurado la zona de Donetsk, tiene asegurado Crimea, y por tanto, digamos, como un primer paso, es lo mismo que dije antes, lo de las aproximaciones sucesivas con el tema de la inmigración. O sea, ahora mismo dice, sí, firmamos para que ustedes vean no sé cuánto, pero que eso no se queda ahí, indudablemente, sino que esperará otro momento. Efectivamente tiene una sangría de soldados rusos que han tenido que llegar incluso hasta coreanos para ayudarle, etcétera, etcétera. Y además demostrar que, bueno, que salvo que tiene el arsenal nuclear, sin embargo, el ejército ruso no está tan bien como quería, vamos, por lo menos suponía. Exactamente, eso, ¿no? Porque vemos que había muchos déficits dentro del ejército ruso, ¿no? Pero con el tema de Trump, que tú empezaste, Paco, con la pregunta, me gustaría decir varias cosas, ¿no? Realmente, cuando estuvo Biden, el problema, porque los norteamericanos votan mucho, en todos lados, ¿no? Pero vamos, los norteamericanos es así, por eso se dijo aquello de en la economía estúpido, cuando el tema de Bill Clinton. Y es que se dieron una serie de circunstancias que, aunque habían subido sueldos, pero sin embargo los tipos de interés, la inflación, etcétera, etcétera, que hizo que, bueno, el poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo no depende solamente de lo que tú ganes, depende de los tipos de interés, depende de la inflación, depende de distintos factores que hacen que tú puedas con el mismo dinero, con el mismo sueldo, comprar más o menos, ¿no? ¿Qué está pasando ahora mismo en Estados Unidos? Y que ojalá, porque pasa otra cosa. Luis ha dicho que él está jugando con el mundo. El problema es lo que he dicho antes, es impulsivo. Y no juega, porque mira, al final todo el mundo, si utilizamos la expresión que ha utilizado Luis, todo el mundo jugamos en la vida a muchas cosas. Jugamos al amor, como decía la canción, jugamos a la economía, jugamos a muchísimas cosas. Y jugamos profesionalmente, no lo estoy diciendo en un sentido, digamos, irrisorio, sino en sentido serio, ¿no? De jugar en el sentido de ver cuál es la mejor que yo puedo hacer, que pueda eso. Pero es que entrar no se percibe que tenga una idea muy buena en cuanto a las acciones a tomar en el tiempo, porque el contexto temporal también hay que saberlo hacer. Ellos dicen, vamos a disminuir, a adelgazar lo que es, por ejemplo, todo el sistema de funcionarios, del sistema público. Bueno, pues a lo mejor resulta que eso es conveniente, es deseable a lo mejor en ciertas situaciones, pero tú no lo puedes hacer llegando y el primer día decir, tengo que despedir a no sé cuánta gente. Y así sucesivamente. Y además, sabemos, porque bueno, hay dos psicólogos o tres que han sido premios Nobel de Economía, como Kahneman, que murió no hace mucho, y Tversky o algo así, tiene un apellido muy raro este otro, ¿no? De economía. Los temas de las emociones influyen mucho en la economía. Entonces resulta que en el poco tiempo que a Trump lleva en el poder, el consumo en Norteamérica ha bajado enormemente. Creo que son unos 37.000 millones de dólares que ha bajado y el ahorro está subiendo grandemente. Pero a la vez hay cifras que son históricas, cada vez hay más gente que se están apuntando a la lista del paro. Y las empresas, y por eso también los efectos sobre las bolsas, están con mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque, como decimos aquí, con respecto a Sánchez, con las cosas que hace, con el tema catalán, por ejemplo, con las industrias y tal, los empresarios, el dinero necesita estabilidad, confianza, credibilidad. Y está pasando con Donald Trump eso. Y ahora mismo, también con el tema de Ucrania, él quiere, obviamente, está chantajeando a los ucranianos, pero también Trump, dentro de su personalidad, está queriendo que se firme ya la paz por un proyecto, pero absolutamente personal. Absolutamente personal. Va de matón. Y entonces resulta que dice, esto lo acabo yo en una semana. Y ahora resulta que su imagen, es decir, que él le importa el pepino a la gente, indudablemente. O sea, le importa porque se nota, cuando habla, dice, yo le pegaría un tiro, incluso a alguien por la calle, y la gente me votaría. Una cosa más o menos parecida, ¿no? Entonces, ahora mismo se está atacando a ese ego también que tiene Donald Trump, pero está viendo que su ego se ve dañado porque las promesas que hizo
resulta que no están funcionando. Vamos, que se está encontrando con obstáculos que le impiden llegar a término. Y, por ejemplo, el tema económico. Y además hay otro fenómeno, y con esto ya finalizo todo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque hay bastantes más cosas que se puede decir, ¿no? Hay gente ya incluso, incluido empresarios, que están mirando ya hacia otros países para ver a dónde puede llevar su dinero, porque la incertidumbre es tremenda. Así que eso es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Mira, La medida que ha tomado no ha activado la economía para nada a día de hoy. Perdón, y la aceptación, en las encuestas de aceptación en eso, se percibe ya una caída de aceptación. Pero esto sabes tú, Paco, que sucede en casi todos los países. Los 3 meses de haber sido electo. Llevamos un mes. Siempre, sí, pero porque es que tiene una velocidad de crucero que no es la normal. Y ahora puedo contar una anécdota, ¿por cierto? Una anécdota. Sí, una anécdota, ¿no? Fui a una charla cuando era el Día del Periodismo en Madrid, que daba Pedro Piqueras. Ajá. Bueno, yo le hice unas preguntas relativas a algunas cuestiones a Pedro Piqueras, pero en un momento determinado, y es una anécdota, lo digo por la polarización de la prensa a veces y de lo que se escribe. Entonces Pedro Piqueras en un momento determinado mencionó que, porque acordaros que Trump firma, que coge una letra súper grande y la enseña, ¿no? Y hace unas cosas así, ¿no? Con una firma impresionante, ¿no? Y dice Pedro Piqueras, estaba hablando de la polarización, dice, porque además yo no conozco a alguien tan narcisista como Donald Trump. Y a mí muy espontáneamente en la sala me sale, ¿cómo que no? Aquí tenemos Pedro Sánchez. ¿Sabéis lo que publicó ayer un señor del diario.es? Que había habido alguien que había comparado a Pedro Sánchez con Donald Trump en el despacho Oval. Oh, madre mía. ¿Sabes? O sea, distorsionar totalmente. Qué retorcido. Qué Qué retorcido. la teoría de juego que yo digo, vamos a ver, hay que conocer, las cifras yo no me gusta utilizar muchas cifras aquí porque la gente no tiene por qué entender y además te aburre. Pero para que la balanza comercial entre Europa y Estados Unidos ahora mismo es, Europa le vende a Estados Unidos, estamos hablando de mercancías, 3 billones y Estados Unidos le vende a Europa 2 billones. Pero servicios, o sea, es al revés, la balanza es favorable a Estados Unidos, 800.000 millones, venden servicios Estados Unidos a Europa y algo menos de 600.000 Europa a Estados Unidos. Si veis la diferencia son aproximadamente 800.000 millones. Para que veáis que es una teoría de juego, ¿qué es lo que ha propiciado con esa agresividad? Es Donald Trump, que von der Leyen diga que hay que incrementar el presupuesto de defensa en 800.000 millones. De esos 800.000 millones, la inmensa mayoría va para compra de armamento. ¿Quién vende el 75% del armamento a Europa? Estados Unidos. Con lo cual, lo que hace Donald Trump es tratar de equilibrar la balanza comercial entre Europa y los Estados Unidos. Está bien explicado. Sí, pero ya sabemos que las guerras comerciales perjudican a todo el mundo. No, perjudican a todo el mundo. Ya. China, ¿no? China con Estados Unidos, ¿no? Ya. Y cuidado, es otro mundo. Ya que ha nombrado China, es otro mundo. Se ha especulado incluso de ir mirando a la moneda china en lugar del dólar, incluso hasta eso, ¿no? China se está frotando las manos porque, aparte ya de que tiene la llave de muchas cosas, es por el tema también económico. Porque claro, ante las incertidumbres que hemos estado mencionando en relación con el dólar, con las políticas de Trump, dice, yo estoy aquí y ellos están calladitos, pero son... Por eso he dicho yo que el objetivo de Trump es la competición con China. No historia de Ucrania, ni Europa, ni nada. Y además hay una cosa que está clara. Ya Trump sabemos cómo gobierna, porque ya tuvo un mandato. Y los números de Trump cuando se retiró o cuando perdió las elecciones con Biden eran números brillantes. No, perdona. En cuanto al paro... tuvo la mala suerte de cogerle el COVID, pero no fueron brillantes. Precisamente él pierde las elecciones. ¿En qué sentido? Él pierde las elecciones precisamente por la economía. Perdona, bueno. Vamos, según lo... Cuando digo números brillantes es que ya quisiéramos nosotros tener el porcentaje de paro que tenía Estados Unidos en ese momento. Eso es de toda la vida. El porcentaje de paro siempre es mínimo. El 4,5. Ellos tienen siempre el 4,5. Ahora, que eso es así, pero yo no querría ese sistema, porque es el sistema de la protección social que tenemos. Yo no estoy hablando del sistema. Porque si hablamos del sistema,
nosotros tendríamos que salir huyendo todos, porque la legislatura o el tiempo que lleva la señora Úrsula en Europa es para echarle de comer aparte, ¿eh? Y después en España, en política interior, estamos tomando unas posiciones que son rotundamente perjudiciales a nuestros intereses en todos los terrenos, en el económico, en el de defensa, en el comercial y en todo el que queramos. Porque no olvidemos un detalle, ¿eh? España ha trabajado mucho y trabaja mucho en armamento. Tenemos una industria armamentística importante. Lo que pasa es que la trabajamos para los de fuera, no para los de dentro. Y Ceuta y Melilla están a 15 kilómetros. De Marruecos. ¿Eh? Y Marruecos ahora mismo es la niña bonita de los americanos. Y además su ejército está enriquecido últimamente. Está últimamente con unas compras de aviones, efectivamente, de avión. Exacto. Entonces tenemos que buscar el equilibrio en la geopolítica. No podemos estar en Europa de todas formas peleando. Y además hay una amenaza de Estados Unidos de llevarse las bases al norte de África. Sí, llevamos 40 años diciendo OTAN no. Sí. Por lo normal. De todas formas, a lo que ha dicho Paco, a la gente de Morón, claro, a la gente de Rota, a ver si quieren que se lleven haciendo manifestaciones en la puerta de las bases, ¿no? Entonces, a mí lo que me deja alucinado del momento actual de Europa y de España por extensión es que no seamos capaces de darnos cuenta de que por muchos 800.000 millones que presupuestemos para defensa, eso se tarda 10 años en rentabilizarlo como tal defensa. Vamos a hablar de los presupuestos, ¿no? Sí, pero es que lo que pega. Paco preguntó que qué iba a pasar con los socios de Sánchez. Venga, podemos ir sumar. El socio más importante que tiene Sánchez de cara a ese 3% o 2% de gasto en defensa es Úrsula. Este es el socio más importante. Y te digo una cosa, si el PP no anda listo, aquí puede perder las próximas elecciones. Claro, ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ya ha hablado con Úrsula con der Leyen y le ha dicho, vamos a ver, mis socios no me van a aprobar el incremento que se necesita en defensa. Así que tú tienes que darle la orden a través del Partido Popular Europeo al Partido Popular de España para que nos respalde en los decretos, porque lo van a hacer mediante decreto, ¿vale? Porque no tienen presupuesto, entonces tienen que hacerlo mediante decretos leyes. Y para que se aprueben decretos leyes necesitan la mayoría del Parlamento. Si Podemos sumar y no sé cuánto, Izquierda Unida no lo van a votar, pues tiene que votarlo el PP. No hay otra alternativa. Por eso te he dicho. Y el PP, perdón y termino, si es inteligente, lo que tiene que hacer ya es desligarse de la Ursula von der Leyen, que ella lo que quiere es seguir ganando 240.000 euros al año que gana, ¿vale? Y lo que tiene que hacer es pensar en las próximas elecciones, en las próximas generaciones de españoles, ¿vale? Y para el bienestar de España es urgente que esto reviente, que haya elecciones y que se vaya Pedro Sánchez. Por eso te digo que suscribo. a Feijóo le haría un favor si Sumar y toda esta gente cambiara de posición. Y si no, lo que hay que hacer es un ómnibus a Sánchez. Oye, si tú quieres que te apoye, me tienes que dar. Retirar lo de Cataluña, la inmigración. Y como no va a hacer nada. Y aunque lo firmen 40 papeles, tampoco lo va a cumplir. La única opción es decirle que no y obligarlo a convocar elecciones. Yo había puesto lo que dice la Comisión Europea lo va a saetear. Yo no lo comparto la visión. Ojalá fuera lo que tú dices, pero yo no lo comparto. Al final, Sumar y toda esta tribu van a apoyar a Sánchez. Ya te lo digo antemano. Ese es el mayor favor. Claro. Hacer, sí, bueno. Sí, pero que me refiero. Pero que si depende de Feijóo, depende del PP, no deberían de darle el respaldo a Pedro Sánchez. Yo coincido también. Lo mejor es eso, bueno, como no hay acuerdo, señores, vamos a convocar elecciones y cada uno en su programa electoral. Yo, PSOE, digo que no aumento el gasto de defensa. Yo, PP, digo que sí, que aumento el gasto de defensa en un 2 o un 3%. Y ahora que la gente pues vote, ¿no? Sería lo lógico y lo razonable. Y lo que dice Faraco, yo suscribo también, que se desmarque cuanto antes de la presidenta del club de fan de Pedro Sánchez, que es Úrsula von der Leyen.
Que cuanto Vamos, antes se desmarque el PP de esta señora. Si es que el Grupo Popular Europeo le da bazas a Feijóo para discutirle, ¿eh? A su propio grupo. Sino que hace Teresa Rivera de vicepresidenta. No, por favor. Ese es el acuerdo que llevan ya un montón de legislaturas. O sea que cada país tiene un comisario. Bien, pero llega un momento en que hay situaciones que son inasumibles. Decía Paco antes lo de los presupuestos, ¿no? Y me acuerdo, cuando se citan los presupuestos, me acuerdo de lo que nuestro exalcalde Gaby Cruz dijo el otro día, ¿no? Que cómo se podía hablar del materno infantil de Huelva si no figuraba en los presupuestos de 2024. Digo, y tú llevas 2 años en el Congreso y todavía no has votado ni un presupuesto, hombre. Pues, y eso no quiere decir que no haga falta el materno son de la infantil. legislatura anterior los prorrogados. Exacto. Es Eso decir, digo. que los que están ahora no han votado ninguno. Eso digo, que lleva 2 años en el Parlamento y no ha votado ningún Sí, pero que presupuesto. además no son los mismos de hacer eso, sino que es un nuevo Parlamento. Esto me refiero a la persona. Pues concreta. Yo tengo una pregunta. De A ver. estos 800.000 euros, de millones de euros de gasto de defensa, ¿que ¿lo van a pagar los catalanes? no, los catalanes dicen que si quieren negociar los presupuestos hay que pagar. El dinero es finito. No es infinito. Es decir, tiene un 1 y tiene unos determinados billones de euros. 1640. ¿Quién va a pagar ese dinero otra vez? En 1640. Bueno, pues terminamos, ¿no? Pagar a los Y catalanes y a los Puigdemont va a venir portugueses. a que tuvo. Sí, Gemma, el próximo paso de. Y El próximo hablando- paso. Va a ser que pague los 800.000 millones. Y hablando, además de rebajar la regulación fiscal, de las reglas fiscales, saltárselas, aunque se crezca el déficit, lo que tú decías antes, que los hijos, los nietos y esto. Y van a estar pagando la deuda. Bueno, pues terminamos ya con esta noticia que Junts no negociará los presupuestos generales del Estado hasta que no se paguen 50.000 millones de euros de deuda pendiente con Cataluña. ¿Será ¿Y esta por- deuda será de por qué? Se dinero? preguntará usted. Porque considera, el golpismo catalán considera que no se ha invertido en infraestructura en Cataluña. Ellos consideran que aproximadamente el Estado le debe a Cataluña 50.000 millones de esas obras que tendrían que haber hecho y que no se ha hecho. Vamos a ver, Las Paco. paranoias que se inventan Paco. estos delincuentes. Paco, lo ha dicho el de la Asamblea de Madrid del vídeo. ¿Por qué el 22%? Dele usted el 100%. Claro. Eso es lo que venía a decir. Pero nada, Paco, ¿pero por qué dicen si el dinero público no hace nadie? Es tremendo. Bueno, pues vamos a ver. Esta es la próxima exigencia que el delincuente y prófugo Puigdemont le hará. O me da 50.000 millones o te echo de Moncloa. ¿Y qué va a hacer Sánchez? Lo que diga Puigdemont. Siempre es así. Bueno, ¿alguna cosa más que quiera apuntar, Enrique, para marcharnos? Yo nada. Nada más, ¿no? Mañana la toca puesta y venga. Mañana Y al Palacio de toca, y Justicia. pasado también. Y no. Pues que estamos en el borde del abismo internamente, porque estamos cada vez más cerca, y es que no lo somos ya, de un Estado autocrático, y la geopolítica mundial siempre salen perjudicados los más débiles, y nosotros estamos en el lugar que nos corresponde al final de la cola, y por lo tanto los más débiles, y el futuro se plantea complicado para este país. Bueno, Paraco, no habrá elecciones en el 25, ¿verdad? No lo ves. Yo creo que ¿Tú sí, crees que que puede sí? haberla. Pero bueno, de todas formas, yo no quiero que nos vayamos, no lo quise decir al principio, sin darle desde aquí un abrazo cariñoso a nuestro amigo Paco Lagares, que su padre ha fallecido. Entonces, desde aquí, creo que en nombre de todos, De todo. De Sí, nombre de sí, todos. claro. transmitimos nuestro cariñoso Sin duda. abrazo en estos momentos. Descanse en paz, el padre de Paco Lagares. Bueno, y Paco, ¿alguna cosa más que quiera apuntar? No, Nada más, bueno, ¿no? sí, tiene relación con lo último que hemos estado hablando, y es que, bueno, como además hoy se ponen los memes, se ponen los estados en los teléfonos y esas cosas, ¿no? Hombre, lo que pasa es que eso es para hablar más tiempo, ¿no? El hecho de que están, por ejemplo, están mandando a la gente de Podemos, que se ve un tanque, y dice, si se invierte en el tanque, no hay servicios públicos, ¿no? Sí, Como la demagogia hospitales, clásica etcétera, de etcétera, ¿no? esta gente. Hombre, vamos a ver, la historia es cambiante permanentemente. Indudablemente nadie queremos la guerra, pero conviene tener en un país un ejército que sea disuasorio, por un lado,
y que en caso de ser atacado nos pueda defender lo mejor posible, indudablemente, ¿no? Si quieres Porque la guerra, prepárate. sí. Si quieres la Sí, paz, que prepárate. para entonces- la guerra. Si vis pacem para bellum. Porque tienen que Eso viene pensar, de los ¿y, si romanos, no viene eso. ¿y cuáles serían las consecuencias si no se invierte precisamente en defensa? Pues posiblemente comprar ataúdes, ¿no? Ujú. Y tener que hacer nuevos edificios que están bombardeados, como pasa en Ucrania, por ejemplo. Por eso digo que yo Claro. al menos ya no soy ni escéptico, que antes me calificaba como euroescéptico, ya soy pesimista. Pesimista no en cuanto a mí, sino a mi familia, a mis amigos, a mis compatriotas. Y según quién te ataque, terminaremos construyendo mezquitas y llamándonos a la oración. Bueno, vamos a ver si. Claro, después con. Bueno, todas las barbaridades- hay, perdón, religiones laicas, que tú lo sepas, ¿no? O sea, tú lo Sí, sabes, sí, ¿no? sí, sí. Quiero decir, la oración también nos llaman a la oración desde Moncloa. Sí, sí, Bueno, todos y- los días mirando a Moncloa. Yo cuando, no sé si es comparable lo que voy a decir, cuando Herri Batasuna, en el momento en el que ETA mataba todos los días a uno o dos ciudadanos, conseguían 200.000 votos, yo hablaba de una sociedad vasca enferma. Yo no sé si es aplicable a lo que pasa ahora con las barbaridades que está cometiendo este gobierno, que todavía las encuestas den en torno a los 120 diputados al PSOE. Yo no sé si sería comparable decir lo mismo o no. Bueno, lo dejo ahí simplemente, pero es para analizar psiquiátricamente hablando a esos votantes que dan 121 diputados al PSOE a este punto. Y ahora, con la corrupción, con la entrega al golpismo catalán, con todas las barbaridades que está haciendo Sánchez y sus ministros, aún así, 121 diputados le dan las últimas encuestas. Bueno, lo dicho, gracias a Pablo y Fernando, que se encargaron de la asistencia técnica. El martes más.